mal. Sí, 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 es una blasfemia, profe Pedro, más todas las blasfemias que se vienen a continuación, maestro. Bueno, ok, entonces les comentaba que pues vamos a tratar a la materia oscura de alguna manera como un relato de carácter literario, bueno, pues un poco sobre la oscuridad y sí, sí tiene su componente medio oscuro el asunto por aquello de la materia oscura. Entonces, pues viene por varios apartados, en cada uno de esos voy a ir explicando el comportamiento, las circunstancias que implica la materia oscura. Entonces tengo el origen de la materia oscura, un demonio oculto tras las sombras, ecos emitidos desde la oscuridad y hablo un poco de la ciencia. Bueno, en fin, y el relato va para largo hasta que al final dice, Dios dijo, hágase la oscuridad. Entonces, en resumen, pues aquellos que son más jóvenes reconocerán esta imagen, es de un juego, de un programa de televisión que se llamaba Yu-Gi-Oh! Y te voy a hablar de Yu-Gi-Oh! Hoy porque tiene que ver con materia oscura, porque nuestro juego aquí es mirar la materia oscura desde las diferentes facetas posibles. Entonces, amigos, y sin más preámbulos, mírenlo ahí, vámonos con la introducción sobre la materia oscura y lo que queremos lograr acá. Entonces, miren, amigos, quiero contarles que llevo haciendo hace alrededor de 2 años un trabajo investigativo de carácter periodístico y es muy raro decir eso porque cuando uno estudia física, pues uno siempre tiene esa visión del periodista un poco complicada porque por aquello de que la divulgación a veces no es muy bien llevada, siempre hay algunos problemas de carácter técnico y ya estando en las dos posturas digo que sí, digo que no y es bastante complicado de alguna manera esa problemática, ¿m? Que no es parte digamos, de esta charla, pero que de alguna manera se nota. Entonces, bien, voy a empezar con Juego de Tronos. No sé si ustedes recuerdan, pero el año pasado terminó Juego de Tronos, ¿cierto? Es una producción de HBO y realmente la gente ansiosa, desesperada por nueva serie que consumir, pues aclamaba a HBO porque creara una nueva serie que tuviera el nivel de Game of Thrones, porque es una de las series más vistas de los últimos años. Y entonces, en respuesta a esto, HBO se alía con la BBC y crean un producto que salió al mercado hace poco. En noviembre del año pasado salió esta serie que se llama Dark Matter, ¿sí? O la materia oscura. Y pues, por supuesto, tiene que ver con nuestro relato. Esto está fundamentado en unos libros de Phil Pullman, y pues, curiosamente, en ese relato hay una sustancia que es conocida como el polvo. No sé si se dan cuenta que ahí yo menciono el polvo versus la materia oscura. Entonces, Pullman en este relato trata algunos ambientes de carácter filosófico, religioso, y cómo la materia oscura, en este caso el polvo, es un agente intrínseco o importante en el relato. Y ahí hay algo muy interesante y es el parecido que tiene el polvo con la materia oscura es bastante interesante desde el punto de vista literario respecto al punto de vista científico en la actualidad. Miren que acá hay algo interesante y es, según la filosofía de religión del relato de Phil Pullman, el polvo es como un agente, un ente vivo, y de alguna manera genera conciencia y cohesión en digamos, en los seres que viven en ese ámbito, ¿sí? En ese mundo artificial, o en ese mundo virtual. Y como los físicos en la actualidad dicen que la materia oscura es como una especie de pegante, ¿cierto? Que está asociado, por supuesto, a la fuerza de gravedad, porque los que trabajamos en el ámbito sabemos que eso está asociado directamente a la fuerza de gravedad, que generaría esa cohesión en las estructuras del universo. Entonces, miren qué interesante porque a pesar de que es un relato de carácter fantástico, por ser literario, tiene bastante relación con la ciencia. O sea, el tipo cuando escribe el relato sabe o está conectado un poco y tiene algún conocimiento mínimo de lo que es la materia oscura. Así relaciona lo que es el polvo del relato con la materia oscura real. Y eso es algo que quiero resaltar en el proceso que voy a relatarles. Y bueno, ahí tengo la imagen, en esta parte se ve la imagen de His Dark Materials, que pues es la serie que sacaron en HBO y que ya está, creo que ya salió la primera temporada, como para que estén atentos y busquen relaciones entre esos comentarios que hacen ahí y lo que es la materia oscura. Hay algo importante y es la materia oscura en la actualidad es un problema científico de altísimo grado. Estamos en un punto crítico porque, y yo lo escribía cuando le enviaba a César el resumen del relato y es, amigos, esto se parece mucho al problema
que presenta la ciencia en el siglo XIX con el famoso éter. Y también nos hace pensar un poco en el modelo tolemaico de las órbitas de los planetas. Ya les iré diciendo por qué y cómo se relacionan esos eventos, ¿sí? Entonces, bien, sin más preámbulos, hablemos del origen de esta bestia oscura, alias la materia oscura. Entonces, miren que aquí hay algo interesante. Siempre, en todas mis clases, en todos mis relatos y en todos los ámbitos que ustedes me conocen, yo siempre digo, amigos, para hablar de física, para hablar de ciencia, para hablar de cultura, de lo que sea, hay que saber la historia. La historia es vital, amigos. A veces uno siente que, pues, y yo sé que es por el proceso en que se genera la enseñanza, la historia se deja de lado, se relega un poco, pero la historia es vital. A veces uno entiende muchas ecuaciones y raya que da, pero no entiende los conceptos. Entonces aquí quiero resaltar a estos personajes que son pues casi todos son helenos, ¿no? De la Grecia antigua, está Demócrito, Epicuro, Filolao y Aristóteles. De Demócrito les comento que nosotros tenemos herencia de Demócrito y lo decía también en el resumen y es, hay unas partículas que se llaman efluvios, tal vez en la actualidad nadie los llama efluvios, pero en esa época los efluvios están asociados a partículas que le permitían a los ojos de alguna manera percibir los objetos. Entonces eran como partículas de luz, que en la actualidad la física llamaría fotones. Si bien obviamente Demócrito no escribe las propiedades estrictas de esos fotones, sí nos da cuenta de esa situación, sin haberlos visto. Y eso es interesante porque el juego de la materia oscura está asociado a lo que no se ve y a lo que se ve, y ahí es lo duro de la materia oscura. Está Epicuro y Filolado, que incluso hablan de una cosa que es la antitierra, ¿cierto? Entonces ya aquí se empiezan a ver también esas cosas que se ven en el juego de la materia oscura. Los expertos llaman a la materia oscura pues algo que no se percibe, pero que está ahí. Y también está ese lado de la materia bariónica, que es la materia que se ve. Entonces parece que hubiera una contraposición entre la materia bariónica con luz y la materia oscura que no emite radiación o luz. Y ese es un juego interesante porque en el Actitón, en este relato, nos hablan de la antitierra, que es como una tierra positiva y una tierra negativa visto en la antigüedad. Entonces resulta ser interesante, Filolado siendo amigo de Pitágoras, que incluso en esta imagen se aprecia bien esa relación entre ellos porque son de vieja data en la Grecia antigua. Y por supuesto uno no puede hablar de la antigüedad y de la filosofía antigua si no menciona a Aristóteles, así que Aristóteles es el papá de muchas ideas, bien que a la gente le guste la física aristotélica o no, porque hace muy curioso que uno habla de física, hay mucha física moderna, mucha física actual, muchas cosas, y nunca se habla de Aristóteles como un aporte vital al siguiente paso para ir a Galileo. Para entender a Galileo hay que entender a Aristóteles, si no, uno no va a entender el discurso de Galileo fácilmente. Y Aristóteles nos hereda una idea verdadera o falsa que estuvo en juego en la física, que es el famoso éter. El éter que todo que el universo está invadido por esa sustancia y esa sustancia es vital para Aristóteles. ¿Sí? Y es vital en este juego porque Aristóteles lo plantea, estamos hablando de alrededor de 300 años antes de Cristo, y unos físicos en el siglo XIX la retoman. ¡Oh, curioso! Aristóteles vuelve al juego. No nos olvidemos de esas cosas que a veces uno cree que Aristóteles dijo, ya se fue y no vamos a volver a hablar de él. Pues no, aquí está de nuevo diciéndonos que empezó con el juego de materia oscura. Salto grande, pero no quiere decir que en la Edad Media no haya pasado nada, que a veces uno escucha a la gente cuando habla de historia que insinúa que en la Edad Media no pasó nada. En mis cursos de epistemología y de filosofía, historia de la ciencia, hemos denotado que definitivamente en la Edad Media pasaron muchas cosas, pero digamos, respecto al tópico que yo quiero tocar, pues no hay tanto que comentar. Tal vez lo único que sí quiero que tengan en mente y que tal vez más adelante lo voy a decir, es el asunto del modelo tolemaico, ¿sí? Porque aquí hay un problema y de pronto debo mencionarlo, no sé que se me olvide, y es Ptolomeo plantea un sistema planetario que funciona perfectamente, señores, y no podríamos decir que no porque el modelo funciona bien durante bastante tiempo. El problema es que con el tiempo se empieza a desconfigurar y empieza a presentar unos desfases. Eso implica que podría ser que hayan modelos físicos que den cuenta de la realidad, aunque no necesariamente los modelos se dan el comportamiento de la realidad. Es decir, el modelo de los epiciclos, da cuenta del movimiento de los planetas, pero los planetas no necesariamente se mueven como dicen los epiciclos. Y eso resulta interesante en este juego de la materia oscura y de la ciencia moderna. Hablo de Giordano Bruno porque pues en este libro sobre el infinito y sobre el infinito universo y los mundos, en este relato él nos da cuenta de que tiene una visión de que definitivamente el universo no puede ser simplemente el sistema solar, sino que tiene que ir más lejos. Por supuesto, el hombre es visionario, porque en la actualidad nosotros hablamos de cosas que están muy lejos, materia oscura, energía oscura, cuasares en los confines del universo, ¿cierto? Entonces el hombre lo tenía claro, pero por supuesto iba en contravía.
del discurso, digamos, de la época. No sé si decirlo políticamente correcto o no, simplemente es la religión, es el asunto que está controlando en ese momento el mundo, es una visión, y Giordano Bruno plantea estas problemáticas y, por supuesto, por no ir en la dirección, digamos, aceptada, fallece, y ya sabemos que de manera terrible. Posterior, en 1609, aparece Galileo con el Siderus Nuncius, que es un libro increíble y que nos da cuenta de todas las observaciones que hace Galileo con el telescopio y todo lo que descubre. Es muy chévere porque empieza a quitarle esa posición de preponderancia al hombre como centro de todo, ya ni la Tierra es el centro de nada. Recuerden que en esas épocas los contemporáneos como, bueno, antes Copérnico, contemporáneo Kepler, y a posteriori Newton, completando la obra, prueban que efectivamente el sistema solar tiene un comportamiento dinámico diferente al que está establecido por la doctrina en el momento. Entonces Galileo es vital en este juego. Y él da los primeros pasos, lo mismo que Kepler, para plantear las famosas leyes de Newton. Y son importantes las leyes de Newton en este problema, son vitales, es el centro de este juego. Así que es importante que tengan claro eso. Bien, entrado el siglo XVII, y hablo de nada más y nada menos que Sir Isaac Newton, uno de los personajes de la historia, bueno, a mi humilde criterio, quizás el más importante de la historia de la física, en el año milagroso y sospechosamente diabólico, que es parte del juego que estamos jugando acá en este relato, en el año 1666, Isaac Newton, en teoría, descubre todo lo que nosotros conocemos de él, como la ley de gravitación universal. Parece ser que en ese año de la pandemia, curiosamente, de la peste, el hombre descubrió todos los efectos de la luz y todo lo que tiene que ver con la luz, combinándose los diferentes, digamos, longitudes de onda para generar la luz blanca, en fin, todo eso que tiene que ver con el prisma. Y por supuesto, el descubrimiento quizás más relevante o de los descubrimientos más importantes es este, el descubrimiento de la ley de gravitación universal de Newton. La quise poner de manera vectorial para evitar de pronto susceptibilidades, y ustedes saben que de todas maneras tiene una forma escalar de escribirse, que es como a veces la manera más convencional de hacerlo, pero en este caso nosotros sabemos que la ley tiene un carácter vectorial. Esta ley cambia drásticamente la forma de hacer la ciencia en el siglo XVII. Y no solo la ecuación, sino la forma en que Newton hace ciencia. Recuerden que en ese momento históricamente hay un problema entre lo que es el empirismo y lo que es el racionalismo. Y la pregunta es quién tiene razón y cómo construimos el modelo de ciencia que tenemos en la actualidad. El caso es que con la influencia newtoniana se viene en el siglo XVIII y el siglo XIX. Si ustedes recuerdan, el siglo XVIII está dominado por las ideas newtonianas, especialmente en Francia. Y entonces, ya conociendo las ecuaciones de Newton, ya habiendo trabajado en dinámica celeste, aparecen personajes que empiezan a resolver un problema que es interesante, amigos, muy, muy interesante. Y es el problema que tiene que ver con la masa perdida. Yo creo que a muchos que están oyendo esta conversación les suena lo de la masa perdida. Resulta que en física eso se convierte en una técnica para descubrir objetos estelares, ¿sí? Utilizando algunas ecuaciones de las leyes de Newton. E insisto, estas ecuaciones son más ilustrativas y si bien podrían, digamos, tener mayor complejidad, buscan es básicamente que ustedes entiendan que están asociadas a las leyes de Newton y que están asociadas a un problema newtoniano típico. Aparece mi amigo John Michell, estoy hablando del año 1784, y nuestro amigo Pierre-Simon Laplace, que en su libro El sistema del mundo, recuerden que desde la época de Galileo hasta este momento con Laplace, todos los científicos preponderantes, gente importante, siempre está tratando de escribir un libro que se llama El sistema del mundo, que sea capaz de dar cuenta de absolutamente todas las leyes que describen el mundo. Y bueno, todos tienen esa utopía, incluso Newton, el tercer tomo del libro, se llama El sistema del mundo, donde aplica todas esas leyes que él encuentra. Pero volviendo a John Michell y a Laplace, estos tipos dan cuenta de un concepto fundamental en física y que en los últimos años se ha puesto de moda, que es el concepto de agujero negro. Ese concepto de agujero negro está girando en torno a una situación física que es la siguiente, la resumo y creo que, o espero que en general la podamos comprender, y es en qué momento, y está muy de moda ahorita que se hizo el lanzamiento del cohete hace un par de días, y es cuál es la velocidad con la cual un objeto puede salir de la Tierra, ¿sí? Puede escapar de esa influencia gravitacional. Y para eso se hace un cálculo, digamos, relativamente sencillo, algebraicamente hablando, y es la relación que existe entre la energía potencial y la energía cinética del sistema. Igualando eso,
sería la velocidad mínima con la cual se puede empezar a escapar y ahí cualquier velocidad superior lograría el efecto. Se calcula esa velocidad en términos de la masa de la Tierra, el radio de la Tierra y la constante de gravitación universal de Cavendish. Y con eso se determina la velocidad de escape. Pero aquí hay una pregunta científica curiosa y es, ¿qué pasaría si la velocidad no fuera cualquier velocidad, sino la velocidad de la luz? La pregunta es, ¿cuál es el objeto que es capaz de frenar tanto o tener un campo, para decirlo mejor, un campo gravitacional tan intenso que sea capaz de hacer que la velocidad, que ni siquiera la misma luz pueda escapar de esa influencia? Y entonces se calcula usando la misma ecuación, pero devolviéndonos de alguna manera, ¿cierto? Haciendo como un proceso inverso y se calcula el radio de ese objeto, ¿sí? Entonces, en ese primer idea primitiva de agujero negro, se encuentra este radio, que sería el radio del objeto que produce esa fuerza gravitacional tan intensa. De pronto ya los que saben más podrían hablar del radio de Schwarzschild y ese tipo de cosas, pero en general la idea básica, simple y sencilla desde la mecánica es esta. Ahí se empiezan a usar las leyes de Newton para explicar objetos que no se ven, pero que teóricamente podrían existir. En el juego La Materia Oscura esta idea es vital, es lo más vital y quiero que lo tengan claro. Ahora bien, otro ejemplo en donde las leyes de Newton empiezan a tener peso y empiezan a hacer predicciones sobre objetos celestes. Y entonces vamos a hablar de nuestro amigo Bessel, que en el año 1838, señalando a 61 Cygni, el hombre se da cuenta y trata de explicar el comportamiento de esa estrella, porque a priori parece ser una sola estrella, pero por la dinámica que tiene el objeto, Bessel tiene inquietudes si realmente es un solo objeto o si realmente son dos objetos. Entonces, parece ser que hay un objeto que tiene una dinámica, lo podemos ver, pero hay otro objeto que está oculto y no lo podemos ver, pero que de alguna manera, con las leyes de Newton y teniendo en cuenta el movimiento de un objeto, somos capaces de predecir la existencia de otro. ¿A partir de qué? De la ley de gravitación universal de Newton y el concepto de campo gravitacional, ¿sí? Eso es interesante, porque entonces con las leyes de Newton y especialmente con la ley de gravitación universal podemos predecir la existencia de objetos que afectan el espacio debido a su campo gravitacional y eso es otra vez fundamental para entender el concepto de materia oscura como concepto, como idea. Entonces, este tipo hace ese trabajo y es vital ese trabajo a nivel histórico para construir la idea de materia oscura. Seguimos viajando históricamente y llegamos a un personaje que estoy seguro que pues muchos conocen o espero que muchos conozcan y es nuestro amigo Le Verrier, que en el año de 1846 predice, esto ya es cual gurú, cual chamán, con ciencia, por supuesto, con conocimiento, con cálculos, el hombre predice la existencia de un planeta, señores. Predice la existencia de Neptuno. ¿Cómo ocurre eso? Resulta que conocen que está Urano, tienen las órbitas de Urano, pero los científicos encuentran que la órbita de Urano no cumple estrictamente las leyes de Newton. Parece ser que hay un problema en la dinámica de movimiento de ese objeto. Luego entonces Le Verrier, en un paso osado y muy interesante, dice, oiga, ¿y qué pasaría si lo que ocurre realmente es que hay un objeto que está más allá de este planeta? ¿Y qué tal nosotros podamos saber cuál es? Pues Le Verrier se pone en la tarea de hacer los cálculos y encuentra un planeta nuevo y es muy brutal porque el tipo dice dónde va a estar, perdón, qué trayectoria va a tener y pues más o menos de qué orden de masa estamos hablando. Y efectivamente se descubre que él tiene completamente la razón. Este es un gran éxito en la ciencia clásica, estrictamente clásica. Por eso es que el viejito que aparece acá, Albert Einstein, este tipo es vital, porque este tipo rompe esa estructura mental. Resulta que Le Verrier, viendo el gran éxito que tuvo al plantear la existencia de Neptuno, pues trató de resolver uno de los problemas que también atacó o que estuvo latente en el sistema solar, la descripción del sistema solar, y es los efectos sobre el perihelio de Mercurio. Entonces el hombre al tratar de resolver el problema dice, fácil, pues si ya resolví Neptuno, pues ¿por qué no voy a poner otro planeta más cerca al Sol que me dé cuenta de los problemas de Mercurio? Y entonces plantea la existencia de un planeta que incluso en películas de ciencia ficción se utiliza, que es el famoso planeta Vulcano. Vulcano sería un planeta que está más cerca al Sol, como lo muestro yo aquí en esta imagen, y tendría pues cierto comportamiento dinámico que se predice o que predice Le Verrier, ¿sí?
Esta imagen me gusta porque esta imagen da cuenta de que parece ser que en los libros de texto ya se ponía Vulcano prácticamente como un objeto que realmente existía. Y entonces parece ser que la ciencia dictaba que existía, pero luego les tocó cambiar los libros o los cuadernos porque resulta que ese planeta no existía. Los científicos buscaron, buscaron, buscaron y nunca lo encontraron. Esta idea es vital para el concepto de materia oscura, porque este es un evento histórico que podría ser o no, y solo lo insinúo, se está presentando en la actualidad. No sabemos. Y es, la ciencia predice la existencia de un objeto que está en el espacio, que podría explicar ciertas anomalías, pero resulta que en el caso de Vulcano aparece la relatividad general de Einstein. Y la relatividad general de Einstein dice, amigos, es una nueva teoría, es una nueva forma de ver la gravedad y dice, amigos, no necesito la existencia de ningún planeta Vulcano. Les digo que la relatividad general por sí misma, sola e intrínsecamente, tiene la respuesta a la pregunta. Y entonces eso nos trae un problema de la materia oscura y es si realmente es que existe el efecto de materia oscura o si realmente es que es el juego de una nueva teoría científica. Porque miren que históricamente ya hay un problema que fue resuelto de manera similar. Había un planteamiento teórico que era la existencia de un planeta, una masa, y luego la relatividad general dice, no, señores, es un efecto del espacio-tiempo. Miren qué interesante eso porque el discurso va en esa dirección. Bien, amigos, hablemos ya de cercanías, ya hablando del siglo XIX y inicios del siglo XX. Parece ser que hay varios científicos que están interesados. Miren que vamos viajando como del micro al macro, ¿no? Entonces estábamos hablando del sistema solar, ahora vamos a hablar de la galaxia y en esa época, y es interesante a veces comprender la visión que tienen los personajes históricamente hablando, porque en ese momento no hay un objeto más grande que la Vía Láctea. O sea, para los científicos en este momento histórico existe la Vía Láctea. No hay galaxias no sé dónde, no hay energías expandiéndose no sé dónde más. No, amigos, solo existe la Vía Láctea en su cosmovisión en primera instancia. Incluso se piensa que Andrómeda podría estar dentro de la estructura de la Vía Láctea, ¿sí? Todavía no se sabe si está afuera o no. Eso ya son trabajos a posteriori. Tengo dos estrellas de la física, de las matemáticas, en este caso tengo a Lord Kelvin y tengo a mi amigo Henry Poincaré, ¿cierto? Personajes famosos históricos. Parece ser que en el caso de Lord Kelvin, el hombre habla de unas estrellas que serían estrellas oscuras. ¿Por qué? Porque resulta que ellos están mirando la dinámica de la galaxia, están mirando la velocidad de las partículas que constituyen la galaxia y de hecho aquí lo digo, modelan esas partículas, esas estructuras como si fueran un gas, ¿cierto? Y miran si la dinámica de esas partículas es compatible con la masa visible de la galaxia. Y los tipos concluyen que no, que pareciera ser que existen objetos que están ahí pero no se ven. No necesariamente están hablando de materia oscura a priori, podrían estar hablando de objetos tenues que no son visibles ópticamente por la potencia de los telescopios. Pero sin embargo, Lord Kelvin se arriesga a decir que podrían existir algunas estructuras que serían las denominadas estrellas oscuras. Y ya eso es en 1904, en esas temporadas, y ya en 1906 aparece Henry Poincaré y dice, amigos, tal vez esto es lo que deberíamos llamar la materia obscure. Pilas con mi francés, ¿no? Porque no es que sea la locura. Pero hace referencia en primera instancia a la materia oscura, señores. Esa sería como una de las primeras ideas de materia oscura, históricamente hablando. Generalmente cuando hablan de materia oscura, primero mencionado en la historia es Fritz Zwicky. Yo ya llevo casi media hora echando carreta y todavía no he llegado a Fritz Zwicky, que es como el personaje que todo el mundo menciona. Si ustedes van a internet y buscan sobre materia oscura, de pronto archivos periodísticos o históricos y generalmente empiezan con Fritz Zwicky, pero no, realmente la historia de la materia oscura es una historia de consecuencias y de perspectivas de la física a través del tiempo, ¿sí? Entonces miren que es bien interesante eso. Personajes que voy a mencionar porque merecen, digamos, ser mencionados, ser nombrados y que no son tan populares, digamos, en el ámbito de la física y de la ciencia como los anteriores, pero que sin duda alguna aportaron. Tal vez Jan Oort pueda ser el más famoso por aquello de la nube de Oort que está asociada a este personaje, pero están Jan Oort, Jacques Captain y Ernest Öpik, personajes que trabajaron duro. Estamos hablando de la época de 1914, 1916, por estas temporadas, Primera Guerra Mundial, y estos personajes están trabajando en cómo es, continuando el proceso que llevan Kelvin y Poincaré,
y dicen, bueno, vamos a estudiar la configuración espacial y dinámica de la Vía Láctea, y se ponen en la tarea de revisar, de hacer observaciones y de ir dando cuenta, dando registros y datos de cómo es el comportamiento espacial de la configuración y de la dinámica de la Vía Láctea, ¿sí? O sea que todavía estamos dentro de la Vía Láctea, pero se avecinan días, hablando históricamente, en donde ya vamos a salir de la Vía Láctea. De pronto ese personaje no lo menciono aquí, no lo tengo diapositiva, pero pues por supuesto, y espero que muchos recuerden a Edwin Hubble, que plantea la expansión del universo, ¿cierto? Y que de alguna manera da cuenta de que la galaxia de Andrómeda de pronto no estrictamente está dentro de la Vía Láctea, sino que es un objeto que está por fuera y que está más allá. Eso expande rápidamente nuestra visión de lo que los expertos en astronomía llamarían, astronomía y astrofísica llamarían el grupo local, que es básicamente las galaxias vecinas de la Vía Láctea, ¿sí? Entonces, eso es importante que lo tengan, digamos, presente. Ahora sí, resulta que en el siglo XX, ya entrados en el siglo XX, hay un personaje histórico fundamental, y aquí le pongo si fue el número uno o no. Y bueno, yo espero que después de este relato entiendan que no es necesariamente el número uno, pero que obviamente el trabajo de Fritz Zwicky es vital en el desarrollo y la cosmovisión que tenemos actualmente, o como entendemos la materia oscura, ¿sí? Fritz Zwicky es un físico, un astrofísico suizo, y el hombre tiene de alguna manera, hace una revisión a un estudio de Edwin Hubble sobre la dinámica del cúmulo de coma. Es decir, el hombre quiere mirar cómo es el comportamiento del cúmulo y especialmente una magnitud física que es relevante cuando uno estudia cúmulos de galaxias o la dinámica de galaxias, y es lo que los expertos llaman dispersión de velocidades, que es una cuestión de carácter estadístico. De pronto los que saben matemáticas, está asociado de alguna manera a lo que llamarían los expertos la desviación estándar, ¿sí? Y porque es que resulta que hay objetos estelares que tienen una dinámica bien especial, y es que se mantienen y se sustentan gravitacionalmente debido a la aleatoriedad de las velocidades y movimientos de las partículas que lo constituyen, ¿sí? Entonces, en este caso, el concepto de dispersión de velocidades es importante para dar cuenta de ese concepto, ¿sí? Entonces, Fritz Zwicky dice, oiga, es muy raro lo de la dispersión de velocidades en el estudio de Hubble, voy a revisarlo. Y lo que él encuentra es que la dispersión de velocidades del cúmulo de coma no es compatible de alguna manera con la materia que debería tener el cúmulo. Y aquí entramos en un juego importante. ¿Cuál materia? En este caso estoy hablando de la materia visible, es decir, la materia que se puede ver, la materia que emite radiación, que en el lenguaje de los expertos es la famosa materia bariónica. Entonces resulta que él dice, oiga, pero mire que la relación masa-luminosidad de este objeto no me da cuenta de su dinámica. ¿Qué pasará? ¿Será que realmente hay más masa ahí? De hecho, para poder estudiar eso, pues, para poder estudiar esos objetos, se revisa mucho el teorema del virial, porque como son objetos de muchas partículas, pues en general los análisis son de carácter estadístico, ¿sí? El teorema del virial es chévere porque nos da la relación que existe entre la energía cinética de un sistema, digamos en este caso galáctico, y la energía potencial, como lo vemos aquí evidenciado en esta ecuación. Y después podemos de alguna manera estimar la relación con la masa del sistema. Obviamente no voy a hacer el cálculo que hace Fritz Zwicky, pero la idea gira en torno a esa situación. Aquí les pongo la materia oscura en nuestro relato como un poco sangrienta, ya sabrán que es nuestro objeto misterioso, sospechoso, nuestro monstruo en este juego. Bien, sigo. Ya entrados en los años... bueno, no, hay dos problemáticas. Esta parte, que es la dinámica de los grupos galácticos o de las galaxias, y está otro problema que es el problema de la rotación de las galaxias. Entonces resulta que también en la Primera Guerra Mundial, para esas temporadas, Max Wolf, Besto Slipper y Francis Pease, estos personajes hacen estudios sobre la galaxia M31, o mejor conocida como galaxia de Andrómeda. Aquí hay algo muy interesante, y es, estos personajes se dan cuenta de que la galaxia de Andrómeda tiene una dinámica, es decir, no es un objeto estático, sino que el objeto está rotando, ¿sí? Y entonces, en este caso, Francis Pease se hace, a partir de observaciones, determina o estima la velocidad de rotación de la galaxia de Andrómeda. Eso es importante porque de alguna manera puede existir una relación entre lo que es la velocidad de rotación y la masa que tiene la galaxia, e incluso el juego de la relación masa-luminosidad,
que es vital en estos estudios. Esa relación masa-luminosidad es la que le permite a la gente determinar, a partir de la luminosidad, qué tipo o qué cantidad de materia deberían tener los objetos estelares. En general, pues estoy hablando de galaxias o cúmulos de galaxias. Y también hicieron un estudio en el cual encontraron que la densidad, digamos, o la relación masa-luminosidad de la galaxia de Andrómeda respecto a la Vía Láctea era muy similar, o sea que no había gran diferencia. Y pues eso, de alguna manera, en ese momento insinuaba que pronto sí podía ser aún objeto de la Vía Láctea. Bien, en el siglo XX, siguiendo con este asunto, que todo va en el siglo XX, por supuesto, y es, aparecen dos personajes muy interesantes que son Kuhn Lundmark y Erin Holmer. Lundmark en 1930 y Holmer en 1937. Tengan presente que nuestro amigo Holmer es estudiante o discípulo de Lundmark, y de alguna manera lo que hace Lundmark es caracterizar o categorizar muchas galaxias y encontrar su relación de masa-luminosidad. ¿En dónde? En el grupo local, es decir, en las galaxias vecinas de la Vía Láctea. Entonces, en el grupo local estarían grande la galaxia Andrómeda, la Vía Láctea, y por ahí yo recuerdo que estaba la famosa galaxia de Triángulo, ¿sí? Entre otros, está la nube Magallanes, de alguna manera. Y entonces estos dos objetos es lo que hace es determinar esa relación masa-luminosidad en el grupo local, y empieza a notar que las densidades o la cantidad de materia que está en esas regiones no necesariamente es igual estrictamente en todos los puntos. Eso resulta ser importante porque empiezan a preguntarse sobre ese objeto o esa sustancia que hemos llamado materia oscura, y empiezan a decir, bueno, pero ¿eso qué es? ¿Qué es ese algo que hace que los objetos se muevan de esa manera y que no obedezcan estrictamente a solo la materia visible? Y entonces empiezan a acuñarle esa problemática a un sinnúmero de objetos, como pueden ser estrellas, ¿cierto? Estrellas viejas que no se ven, que no tienen una buena luminosidad y que no son apreciadas, entonces obviamente producen efectos gravitacionales, aunque no emiten una radiación intensa. Podrían ser también nubes de gas que estarían en el espacio y que están generando esos efectos gravitacionales intensos por su densidad. Eso es algo que se pregunta Lundmark. También podrían preguntarse, en este caso, si son cometas o algunos objetos de ese carácter, que de pronto también están ahí y que no podemos apreciar, ¿sí? Y hay un problema que es muy tenaz, y es que es una de las cosas que se sabe en la actualidad, y es que la materia oscura no emite radiación. Por eso pongo digamos, este espectro, porque si la materia oscura no emite radiación, entonces ¿cómo vamos a hacer para verla? Esa es una de las cosas más duras que enfrenta la gente en esta época. Erin Holberg dice que la materia oscura no se ve porque delante de alguna manera puede haber una cantidad de materia que está absorbiendo su emisión de radiación. Ya sin embargo, los científicos han probado que este efecto debería de alguna manera manifestarse, ya sea con un aumento de temperatura en la masa o en las sustancias circundantes, o de alguna otra manera se debería percibir ese efecto, pero eso no se ve. Entonces vuelve y juega, que es este asunto de la materia oscura. Y en el siglo XX, siguiendo con este juego, aparecen personajes importantes. Yo creo que ustedes los han oído mencionar. Está Fitzwicki, ya lo he comentado, y está Chandrasekhar. Chandrasekhar es un físico indio, un astrofísico indio, que es muy famoso por una cosa que se llama el límite de Chandrasekhar, que está asociado a las características dimensionales, tanto de geometría y masa, de las estrellas enanas blancas, ¿sí? Y entonces ellos tienen una disputa, que es la siguiente. Fitzwicki dice que la rotación de galaxias no debe ser útil para determinar la cantidad o cómo es la materia oscura en las galaxias. Sin embargo, Chandrasekhar, Fitzwicki lo dice porque hay un efecto de viscosidad, es decir, como que habría una especie de fricción, ¿no? Y se liberaría energía, entonces no permitiría estrictamente establecer el comportamiento de la galaxia. Sin embargo, Chandrasekhar después demuestra que eso efectivamente no es relevante y que de alguna manera se puede trabajar con las curvas de rotación galáctica para dar cuenta de lo que los expertos denominan materia oscura. Entonces, miren qué interesante, todo lo que va girando en torno al concepto de materia oscura. Y hay algo muy interesante, lo único que hemos establecido hasta este momento es que la materia oscura existe porque vemos unos efectos gravitacionales, vemos unos efectos de masa ahí, pero no sabemos qué es. Y el juego sigue duro incluso en la actualidad. Entonces, sigamos. ¿Cómo se mejora la perspectiva de las galaxias? ¿Cómo se mejora la percepción que se tiene de las galaxias en el siglo XX? Pues los efectos de la guerra.
en este caso, cuando uno habla de guerra es peligroso, pero digamos que vamos a hablar de los efectos positivos sobre la ciencia, y uno de los efectos positivos sobre la ciencia de la Segunda Guerra Mundial es lo que los expertos llaman radioastronomía. Resulta que Henry van der Holst en 1944 predice la existencia de la línea de 21 centímetros para el hidrógeno neutro. Es una idea teórica, ¿sí? Es una idea teórica, no es una idea, digamos, que haya sido descubierta, que se haya visualizado, pero ya está en el aire en 1944, ¿sí? Estamos hablando en épocas de guerra. Resulta que este efecto de la línea de 21 centímetros del hidrógeno, pues digamos cuánticamente y en una explicación muy sencilla, insisto que no vamos a entrar en efectos de alguna manera cuánticos y explicar la ecuación de Schrödinger o algo así, pero simplemente es que hay una excitación y hay un cambio de spin en una de las partículas que constituye, digamos, el átomo de hidrógeno, y por supuesto nosotros sabemos que cuando hay esos cambios de niveles de energía, muy seguramente se va a absorber o se va a emitir un fotón dentro de las estructuras atómicas, ¿sí? Y esa emisión de ese fotón es el que está determinando Van der Holst, que nos va a permitir en el futuro entender el comportamiento del universo de una mejor manera. De hecho, eso es muy útil porque en el universo nosotros sabemos que lo que más abunda es hidrógeno. Resulta relevante esta idea. Entonces ya en los años 50 aparecen dos personajes importantes como Edward Purcell y Harold Irwin. Ellos en el año 1951 definitivamente descubren, es decir, dicen sí, efectivamente existe la línea de 21 centímetros y la hemos evidenciado experimentalmente. Eso es un paso grandísimo para la astronomía. Primero está en el aire teóricamente, pero luego se comprueba experimentalmente, ¿sí? Y eso da paso a que la astronomía de los años 50 para acá tenga un salto dramático, tan dramático como lo que nosotros vemos en la actualidad, todos esos satélites que dan cuenta de materia oscura, maneras de observación alternativas con rayos X, empieza todo con la línea de 21 centímetros. Aquí tengo dos personajes que, insisto, no son muy famosos los que estoy mencionando, pero son vitales en el juego de la materia oscura, y están Franz Kahn y Luigi Wolger. Ellos dos, en el año 1959, usando la técnica de 21 centímetros, tratan de estimar la masa de la galaxia de Andrómeda y la masa de la Vía Láctea como un conjunto, ¿no? Como un dipolo, ¿cierto? Pero pues digamos en este caso no eléctrico, sino de masas, ¿cierto? Y de esa manera parece ser que en su mente surge un concepto primitivo de lo que los expertos en la actualidad en astrofísica llaman halo de materia oscura, ¿sí? Como que esas dos galaxias de alguna manera están embebidas en una estructura de masa que no vemos, pero que de alguna manera manifiesta sus efectos gravitacionales sobre esos dos objetos. Eso es importante, señores, eso es importante. Miren cómo va evolucionando la idea del concepto de materia oscura. Ya estoy hablando de una cosa que se llama halo de materia oscura. Bien, y aquí están los famosos, los perfumados, los que uno generalmente oye cuando lee artículos periodísticos de divulgación y de la ciencia y bueno, cuestiones de posturas políticas y todo el asunto, en donde está nuestra amiga Vera Rubin y su colega Ken Ford. En los años 70, con el asunto de la línea de 21 centímetros y las mejoras tecnológicas, Vera Rubin y Ken Ford descubren o hacen un mejor fiteo y una mejor toma de datos de lo que es la rotación de galaxias, ¿sí? Especialmente estoy hablando de galaxias de disco, ¿sí? O galaxias espirales. Y estos tipos encuentran algo que es fenomenal, que es muy extraño y que de alguna manera viola los principios de la gravitación convencional, y y estoy hablando en este caso de las leyes de Kepler. Miren qué interesante. Esta sería la curva que ellos toman con los datos experimentales. Por supuesto, esta gráfica es simplemente ilustrativa, ¿no? No está con datos reales, es solo ilustrativa, para que cualitativamente entiendan a lo que me refiero. Entonces, está la velocidad y está la distancia. Y miren cómo la velocidad de las galaxias, según las medidas de Vera Rubin y Ken Ford, la velocidad no decae con la distancia. La velocidad se mantiene aproximadamente constante a medida que me voy alejando del centro de la galaxia. ¿Qué dicen las leyes de Kepler? Y nosotros lo sabemos porque el sistema solar funciona de esa manera. Pues lo que dicen las leyes de Kepler es que a medida que nos vamos alejando del centro del sistema solar, la velocidad de los objetos debería decaer, debería ser menor en rotación. Estoy hablando de velocidades de rotación, pero eso no se aprecia, amigos. Conclusión:
y hay una conclusión importante. Algo está pasando con la materia oscura. Nuestro objeto oscuro nos está manifestando un efecto aún más interesante respecto a su interacción con la materia bariónica y todo lo que estamos discutiendo. E incluso Ken Freeman, el mismo año, después de ver esos resultados, dice, oiga, parece ser que entonces existe una estructura que es mucho más grande, que cubre a la Vía Láctea y que no necesariamente tiene la misma forma de disco que la Vía Láctea, sino tal vez de pronto es una estructura de otras dimensiones, de otras formas, en donde se ve embebida la galaxia. Eso debería ser lo que los expertos llaman un halo de materia oscura. Amigos, miren cómo va evolucionando el concepto, miren cómo va cambiando. Por supuesto, el concepto de materia oscura a priori no es inventado. El concepto de materia oscura tiene su origen en las curvas de rotación galáctica y en las dispersiones de velocidades que Fritz Zwick encuentra en los cúmulos de galaxias. Otra cosa que alienta y plantea la existencia de la materia oscura es los famosos lentes gravitacionales, ¿sí? Recuerden que los lentes gravitacionales son predichos por la teoría general de la relatividad de Einstein, ¿sí? Y un microlente gravitacional podría ser el Sol, y nuestro famoso experimento del eclipse que se realizó en África, yo me acuerdo si es en 1918 o 1919, en donde se evidencia que efectivamente sí hay una pequeña distorsión de la luz debido a la presencia de campos gravitacionales. Esa distorsión viene dada por esta expresión matemática que creo que más adelante voy a deducir así rápido con algunas ecuaciones simples para que lo tengan presente. Estamos hablando del efecto del lente gravitacional débil. Yannick Méliès y su grupo de investigadores, este es un grupo de investigadores franceses, en el año 1985 definitivamente dieron cuenta del fenómeno del lente gravitacional débil, que son básicamente estos arcos que se generan en algunas regiones del espacio debido a la presencia de materia, ¿sí? Porque la materia deforma el espacio-tiempo, o eso plantea Albert Einstein en su teoría de la relatividad general. Entonces miren que aquí pasa algo interesante. Se predicen ciertas cosas de la relatividad general y luego la materia oscura da cuenta de eso. Yannick Méliès y su grupo dicen, chévere, parece ser que ese efecto se produce, pero ese efecto solo se produce por la masa de la materia oscura y por supuesto sumada a la masa de la bariónica, la materia bariónica. Sola la materia bariónica, es decir, lo que ilumina, no produce el efecto del lente gravitacional de ninguna manera. Es muy débil el campo gravitacional para producir ese efecto, o se produciría, pero no sería tan notorio como es en el caso supuesto de la existencia de la materia oscura. Entonces, miren que el problema de la materia oscura es una cosa que empieza a surgir mucho en el siglo XX, e incluso con la línea de 21 centímetros en el hidrógeno se potencia y se dan cuenta de que ese efecto se ve no solo en los cúmulos de galaxias, sino también en la rotación de las galaxias y, en fin, en muchas otras circunstancias. Entonces, John Gallagher y Sandra Faber, astrofísicos famosos, digamos, en el ámbito, en 1979 plantean que definitivamente el problema de la materia oscura es un problema que hay que entrar a resolver, porque está apareciendo en muchos ámbitos distintos de lo que tiene que ver con la dinámica de galaxias. Y vamos entonces entrando a cómo resolver ese problema. Y empiezan a aparecer hipótesis y empiezan a aparecer formas de resolver eso. Entonces, el origen de la bestia oscura. Entonces aquí les leo un poquito esto. Dice, la historia del origen de la materia oscura es una aventura formidable del pensamiento humano. Sin embargo, llegados a este punto nos quedan más preguntas que respuestas. Porque, por supuesto, hemos hablado de materia oscura, materia oscura, materia oscura, materia oscura, pero ¿qué diablos es la materia oscura? Es decir, no hemos dicho qué es, solo hemos dicho que produce efectos, pero no sabemos quién es ni cómo se presenta. Entonces, por eso digo, quedan más preguntas. ¿Qué es la materia oscura? ¿De qué está hecha la materia oscura? Y la pregunta clave, ¿existe realmente la materia oscura? Esa es una inquietud que obviamente hasta la actualidad estamos tratando de resolver. Un demonio oculto tras las sombras. En mi trabajo periodístico de investigación, digamos de carácter periodístico, que es diferente a la investigación, digamos, desde el punto de vista de las ciencias físicas, y lo digo, digamos, por conocimiento, una de las fuentes principales del trabajo son las entrevistas. Entonces, realmente yo me puse en la tarea de entrevistar a varios personajes de renombre en el ámbito de la astronomía, de la astrofísica, de la cosmología, pues para cuestionarles un poco de, bueno, ¿qué es la materia oscura? ¿Qué es ese asunto? ¿Cómo se consume ese asunto? Entonces yo entrevisté a 3 profesores. Está el profesor Leonardo Castañeda Colorado, de la Universidad Nacional de Colombia, y el hombre es doctor en cosmología.
o sea, tiene los títulos y los aranceles para hablar de este tema. Y a la pregunta de qué es la materia oscura, encuentra uno coincidencias con los tres personajes. En primera instancia, hablando de Leonardo Castañeda, el profesor nos dice que en este momento no se puede decir qué es, que él no podría decir qué es y que cree que nadie en este momento puede decirnos qué es. ¿Sí? ¿Qué es exactamente? Eso es un problema duro que tenemos que afrontar como científicos, porque yo me considero, y bueno, suena complicado decirlo, pero un científico que también está incursionando en el ámbito de la divulgación y de la historia de la ciencia y que sabe que es un problema de primer orden y que hay que resolver pronto, hay que aclararle a la gente. El profesor Mario Abadie de la Universidad de Córdoba, que también es experto en simulaciones de carácter galáctico, también lo busqué, lo cuestioné y me decía que esa pregunta es muy difícil porque en realidad aún no se sabe. A mí me encanta la respuesta de ellos porque son científicos, son gente seria y son razonables. Dicen, no se sabe, amigos, no se sabe. La profesora Olga Requejo, del Instituto de Física Corpuscular de Valencia, ella trabaja también en lo que es cosmología y un poco en física de partículas. Ella decía, no se sabe exactamente qué es la materia oscura. Entonces, miren, en este punto, en este momento histórico, estamos hablando del año 2020, nosotros no sabemos qué es la materia oscura. Por supuesto, eso no quiere decir que entonces la ciencia está en la ignorancia y que entonces la ciencia se equivoca, ¿sí? No, la ciencia trata de resolver el problema. De hecho, los profesores consultados me hablan de todos los modelos y de todas las teorías que surgen alrededor de la explicación de la materia oscura. Entonces, sin más, voy a entrar un poco en esas teorías como para que entendamos un poco cómo es el juego. ¿Cómo estoy de tiempo? Porque no sé qué hora es. Las 3. Ah, no, perfecto. Eso aquí me tienen para rato. Sigo. Bien. Miren, el problema de la materia oscura, amigos, realmente es el siguiente. La detección directa o indirecta de la materia oscura es el juego. ¿Sí? ¿Qué es detección directa y qué es detección indirecta? La detección directa es que yo les pueda decir a ustedes, y eso me lo manifestaba el profesor Leonardo Castañeda en algún momento en la entrevista, y era, yo le puedo decir a usted, mire, papá, aquí tiene 50 gramos de materia oscura y usted las pueda tocar y las pueda ver. Eso sería detección directa, o por lo menos determinar la existencia de unas partículas que son tangibles de alguna manera para la ciencia o para los instrumentos científicos para poder decir que existe. Y por el otro lado, hay una detección indirecta, que es la detección que se produce a partir de los efectos gravitacionales, ¿sí? Y aquí hablo de campos gravitacionales y de efectos cinemáticos. ¿Cómo es eso, profe? No entiendo. Miren, realmente el asunto es que aquí en la detección indirecta se hace lo que se viene haciendo desde el siglo XVIII, siglo XIX y siglo XX. Se dice, uy, miren qué curioso cómo se mueven esos objetos en el espacio. Uy, pero parece ser que esos objetos se mueven de una manera que no obedece estrictamente a lo que vemos. Parece ser que hay algo más allá que da cuenta de su existencia. Luego Los voy a... efectos que produce. ¿Perdón? Los efectos que produce. Exacto, por los efectos que produce, exactamente, por lo que genera sobre los objetos. Entonces uno dice, bueno, ajá, ahí es la única forma. Pues no estoy diciendo que sea una mala forma, pero la única forma que hemos tenido para decir existe la materia oscura. Y tenemos, por supuesto, pruebas de que eso es así. Una prueba, curvas de rotación galáctica. Segunda prueba, lentes gravitacionales. Una tercera prueba, aunque no la mencioné antes en el proceso histórico, la famosa radiación cósmica de fondo, que resultaría ser, en palabras de los expertos, como el eco del Big Bang, ¿sí? Un momento en donde en la expansión del universo la radiación y la materia se separan y queda ese pequeño remanente que ellos llaman radiación cósmica de fondo, ¿sí? La materia oscura, en el caso de la radiación cósmica de fondo, daría cuenta de estos punticos, de estas manchitas azules, que sería lo que los expertos llaman anisotropías, que no son otra cosa que fluctuaciones de temperatura en ese mapa, porque según digamos, el planteamiento original, ese mapa debería tener una temperatura más o menos uniforme, pero pues ustedes pueden notar que no la tiene, y esos punticos deberían dar cuenta de algún efecto gravitacional interesante que pues yo creo que más adelante les voy a contar. Entonces el juego está entre la detección directa y la detección indirecta. La pregunta clave que nos queda en el aire es, ¿qué partículas elementales constituyen la materia oscura? ¿Sí? Y el problema más grande de la materia oscura es una materia que existe, pero que no emite radiación. Eso quiere decir que no la podemos ver. Es como una especie, y de hecho en alguna lectura que yo hacía, eh, se cuestionaba si realmente debería llamarse materia oscura o materia transparente, pues por aquello de que no emite radiación. El nombre de oscura es como porque es un nombre más sugerente, no sé hasta qué punto sea así, o simplemente porque no la podemos ver. Creo que eso lo explicaba Zwicky en sus artículos. Entonces,
Voy a hablar de las evidencias. Primero miren este videito, yo espero que les salga, ustedes me dicen si se ve o no se ve, porque miren, Se ve, esta... Ah, qué maravilla, me encanta que se vea. Miren esto tan hermoso, esto es una animación, ¿cierto? Que de alguna manera recrea el efecto de las curvas de rotación. Primero revisemos esta gráfica, miren cómo es el efecto, nos dice que la velocidad va a ir cayendo con la distancia, o sea, lo que las leyes de Kepler dicen que debe pasar. Entonces vamos a darle play a ese juego, estén atentos a esa y luego miramos la otra para que no os enredéis. Entonces miren qué interesante, parece ser que en esta región las partículas se mueven más rápido cuando hablo de velocidad circular o de rotación, y miren cómo en los puntos externos las partículas prácticamente no se mueven. ¿Sí? Eso es kepleriano, eso cumple las leyes de la física clásica. Pero ahora miren acá, esta gráfica nos dice la velocidad contra distancia, pero miren que nos dice que la curva debería ser, o la magnitud de la velocidad en todos los puntos debería ser más o menos la misma. Y entonces miren cómo ven los astrónomos profesionales las galaxias en rotación, ¿cierto? Bueno, es decir, bueno, los que hacen astronomía saben que estoy mintiendo un poco y hay que tener cuidado. Cuando uno mira al espacio, pues generalmente ves como frames, o sea, screenshots, ¿sí? Plano, no ve las dinámicas porque las dinámicas de movimiento en el universo duran millones de años, ¿no? Pero pues lo digo es para que entiendan a qué hacen referencia, ¿listo? Entonces, bien, miren acá cómo la velocidad de rotación de las diferentes estructuras, pues en promedio debe ser la misma velocidad para todos los puntos, ¿sí? En el centro y en los bordes, ¿sí? Obviamente aquí de pronto uno puede percibir visualmente de pronto un efecto de lentitud, pero creo que es por los arcos descritos, ya que son longitudes mayores. Intuiría yo que es por eso, ¿bien? Pero entonces, siguiendo con el proceso, aquí les explico un poco cómo se calcula este asunto, porque esto es con cálculos. A mí me gusta la divulgación de la ciencia, me encanta poder estar con gente que sabe física y que no la sabe. Yo creo que para hacer divulgación siempre es necesario meter un poco de componente teórico, pero yo busco que sea también light, que sea suave, porque pues no voy a hacer las millones de integrales o derivadas que son necesarias. Pero entonces, miren, la tercera ley de Kepler nos garantiza el periodo de rotación de los objetos alrededor del centro, esto asumiendo órbitas circulares. Entonces nos dice que depende de la constante gravitación de Newton, de la masa de la galaxia, que la masa de la galaxia depende del radio, porque obviamente a medida que nos vamos moviendo en la dirección radial, pues la cantidad de materia va cambiando. Y en este caso el radio al cubo sería la longitud desde este punto hasta el borde de la galaxia, que sería el radio circular de la galaxia. Del periodo de rotación, pues lo asumimos como 2πr, que sería la distancia que va a recorrer una partícula desde aquí hasta aquí, es decir, dar la vuelta completa. Y la velocidad, pues sería la velocidad tangencial o la velocidad con la que se mueve el objeto de manera circular. Y ya desde ahí, entonces lo que puedo hacer es, utilizando estas dos ecuaciones, despejar la velocidad de rotación. Y miren lo interesante. Y este argumento a mí me parece pesado y duro en la astrofísica moderna, especialmente con lo que tiene que ver con materia oscura. Amigos, les presento la ecuación que habla de la materia oscura, que da cuenta de la materia oscura. Cuando uno mira la ecuación, uno ve que la velocidad va a caer con el radio, pero uno ve que no decae, pues uno dice, maldición, la forma matemática de la ecuación dice que debería caer y no cae. ¿Qué puede estar afectando la forma en que eso decae? Y uno mira la ecuación y no le queda mucho que escoger. La constante de gravitación universal, pues la asume como constante, y solo hay un objeto que podría estar dando cuenta de la dinámica de rotación del sistema y que se mantenga de manera plana, y es la masa del sistema. Así que los astrofísicos en general entonces dicen, changos, debe haber mucha masa. Les presento el argumento clave de la materia oscura en primera instancia, y es para las curvas esta curva. Entonces eso resulta interesante. Y pues aquí pongo las palabras del profesor Castañeda, que dice, los astrónomos esperaban ver que las estrellas giraran más lentamente mientras más se alejaban del centro galáctico, pero para sorpresa de todos, las estrellas no giraban más rápido. ¿Sí? Entonces es un problema que es complicado. Bien, otro efecto, el efecto del lente gravitacional. Básicamente lo que quiero aquí que vean es que el efecto del lente gravitacional lo que nos dice es, si hay un rayo de luz y se acerca a un objeto que produce gravedad, o que, bueno, aquí es peligroso porque pues digamos que deforma el espacio-tiempo o que produce campo gravitatorio, entonces la luz va a verse deformada, va a cambiar su trayectoria debido a esa presencia de masa.
Aquí se hace un cálculo muy sencillo, que es con leyes de Galileo, y yo trato de usar esas ecuaciones que son simples. Por supuesto, crear el arco que se ve en las gráficas que les mostré no es tan sencillo, ¿no? Este es un cálculo muy light. Realmente esto es solo un rayo de luz, pero cuando se ven los arcos, pues estos tipos hacen el cálculo para un sinnúmero de rayos, ¿sí? O sea, es un trabajo dispendioso. Aquí solo pongo un ejemplo light. Y entonces utilizo una ley de Galileo que dice que la distancia va a ser igual a un medio de gt cuadrado, suponiendo aquí que el rayo va a recorrer un diámetro, que sería el diámetro de la estrella. Hablo del campo gravitatorio como Gm sobre r cuadrado, donde m sería la masa de la estrella que forma el espacio, r, el radio o dimensión de la estrella, y t, pues es el tiempo que va a tardar en ir desde este punto hasta este punto en esta trayectoria, ¿sí? En la trayectoria que estamos trabajando. El tiempo lo defino como 2r sobre c. Claro, amigos, porque la distancia es 2 veces el radio, o sea, el diámetro completo de la estrella, y c, pues es la velocidad de la luz, o sea, con la velocidad que viaja el rayo. ¿Listo? Y entonces, haciendo combinación de ecuaciones, encuentro que el arco tendría esta forma, 2gm sobre c cuadrado. Haciendo álgebra, ahí les dejo la tarea, señores, para que revisen. Y por último, haciendo un cálculo, porque como es un ángulo el que queremos averiguar, pues entonces usamos una relación de arco de circunferencia con el ángulo. Esta ecuación funciona muy bien para ángulo en radianes, amigos, para que lo tengan presente. ¿Listo? Y entonces lo que encontramos es que la deformación o la deflexión del rayo debería tener un ángulo de 2gm r sobre c cuadrado. Eso es una locura. Eso es el descubrimiento de Einstein, el planteamiento de que la gravedad va a deformar la trayectoria de los rayos de luz. Entonces, miren, el segundo efecto explicado de una manera sencilla con ecuaciones y digamos, hablando del lente gravitacional. Insisto, es solo un rayo de luz. El lente gravitacional es una cosa mucho más compleja de construir. Solo trato de acercarlos a la idea. Y la radiación cósmica de fondo, amigos, ya les había comentado que es el eco del Big Bang. Lo que se esperaba en primera instancia es que fuera uniforme, porque ¿quién plantea ese problema? La persona que plantea ese problema es nuestro amigo George Gamow, en una teoría que sale en 1949 que se llama teoría alfa-beta-gamma. Especialmente el más conocido de esa teoría es nuestro amigo George Gamow. Y el hombre dice que la temperatura de la radiación cósmica de fondo debe tener un valor por lo menos constante. Y se estima, aquí lo que uso es la ley de desplazamiento de Wien, para determinar la relación que hay entre la longitud de onda más apreciada y la temperatura, ¿no? ¿Por qué uso esa relación? Porque la ley de desplazamiento de Wien está asociada a la radiación de cuerpo negro, y según los expertos y según las observaciones, porque esta gráfica es del COBE. Yo sé que el COBE es un satélite que estuvo escaneando la radiación cósmica de fondo, después se convirtió en el famoso WMAP y ahora se llama Planck. Están escaneando la radiación cósmica de fondo para determinar cómo es el comportamiento de esta temperatura cada vez más fino. Entonces, pero la radiación tiene una forma de cuerpo negro. De hecho, se dicen los expertos que es el cuerpo negro más perfecto que existe en el universo, la radiación cósmica de fondo. Así que usar la ley de desplazamiento de Wien no es exagerado. Y lo que nos permite es estimar la temperatura del pico más alto, que en este caso sería el orden de 2,72 grados Kelvin. O sea, está haciendo un frío tenaz en el universo, amigos. Es muy baja la temperatura de la radiación cósmica de fondo. Pero se presentan fluctuaciones alrededor de estos valores. Esas fluctuaciones son lo que los expertos llaman anisotropías. Y según Castañeda, me comentaba que esas anisotropías la materia oscura las podía producir porque la materia oscura se iba a condensar, se iba a amontonar e iba a generar campos gravitacionales intensos en los cuales la materia bariónica se iba a acumular. Y entonces iba a empezar la materia bariónica a formar estructura, es decir, a formar las galaxias espirales o los cúmulos de galaxias, pero ese efecto no podría ser explicado, pues digamos, en primera instancia y a priori, si no usaran materia oscura. Luego, entonces, eso le da peso al concepto de materia oscura. Dice, esta radiación resulta ser nada más y nada menos que el eco del Big Bang. Así lo manifiestan profesor Castañeda y la profesora Mena Requejo. Bien, amigos, ¿de qué está hecha? No sabemos, pero hay intuiciones. Podrían ser estrellas viejas, pero la pregunta es, ¿y la radiación que emiten las estrellas viejas, por pequeña que sea, por qué no se aprecia? Entonces, esa es una de las primeras cosas que dicen, bueno, ¿qué podemos hacer ahí? Complicado. Segundo, hace unos años, los 90 e inicios del siglo XXI, se hablaba de una cosa que se llaman los machos, o los objetos o Massive Compact
halo objects, que son básicamente objetos que son muy masivos, que se amontonan y que podrían producir efectos de alta gravedad. Esos objetos sí se pudieron descubrir algunos, pero eso me lo manifestaba el profesor Abadi, y era que no necesariamente esos objetos tenían la capacidad de dar cuenta de las fuerzas gravitacionales tan extensas que se necesitaban para lograr el efecto de la materia oscura. E incluso me manifestaba también que era una idea muy interesante de los años 90, pero pues que seguramente en la actualidad no las hubieran llamado como machos, ¿sí? Entonces, ese es también un problema, un poco problema. También hay otras partículas o objetos que podrían constituir la materia oscura, que son los famosos WIMPs, que son partículas débilmente interactuantes, que básicamente solo interactúan de manera gravitacional y no de otras maneras entre partículas, pero aún no han sido detectadas. Y estamos en ese proceso. De hecho, lo más duro de la materia oscura es, a partir de todo lo teorizado, de todo lo modelado, encontrar las famosas partículas que dan cuenta del proceso de la materia oscura. ¿Sí? Eso es de las cosas más pesadas que existen en este juego. Incluso más pesado que, digamos, las evidencias, porque las evidencias, como se dan cuenta, son estrictamente indirectas, pero las cuestiones directas, estas son realmente las que han sido problema para la física hasta ese momento. También la profesora Requejo me hablaba de un neutrino que se llamaría neutrino estéril, y que parece ser que es un neutrino que por supuesto no interactúa, que de hecho es un neutrino de materia oscura tibia. Ahorita les comentaré que es tibia, que es caliente, que es fría, materia oscura, pero está asociado a eso. Y el caso es que este neutrino no interactuaría con ninguna partícula, excepto con otros neutrinos por un efecto que se llama mixing. El mixing es básicamente como a través de la oscilación entre neutrinos vecinos, y de pronto podría producirse ese efecto de interacción. Pero el caso es, dice Requejo, que descubrir el neutrino estéril sería uno de los mayores hitos de toda la historia de la ciencia, ya que generaría una revolución del conocimiento de que se tiene del mundo de las partículas elementales. Aquí tienen que tener cuidado, que ustedes saben que la gente que trabaja en partículas está en un problema duro, y es el problema del modelo estándar y de las supersimetrías, y entre esos procesos pues también hay ciertas dudas respecto a cuál es el mejor modelo. El modelo estándar tiene un plus de ganancia, y es que hace unos años, si ustedes lo saben, descubrieron el bosón de Higgs, y por supuesto eso le da un plus de ventaja al sistema digamos, de partículas estándar. Sin embargo, supersimetrías también están buscando partículas de materia oscura, y yo me acuerdo haber oído mencionar alguna vez a algunos expertos lo que llaman los neutralinos, ¿sí? Aunque esos se buscan más en laboratorios que, digamos, que realmente se observen, sino recrearlos a partir de colisiones en el colisionador de hadrones. Y este comentario de la profesora Requejo a mí me dejó azul, porque nunca lo había pensado, pues de lo poco que leía, y era que la materia oscura podría también ser una materia oscura multicomponente. Y yo, ¿cómo es esto? Pues resulta, amigos, que podría ser que la materia oscura esté hecha de electrones, protones y neutrones, no necesariamente que se llamen así, sino que si la materia ordinaria tiene electrones, protones, neutrones y un sinnúmero de partículas que hemos descubierto, pues ¿por qué diablos no podría existir la materia oscura con un sinnúmero de partículas que la constituyen, y no solo una única partícula como el neutrino, que generalmente es que el mayor candidato en diferentes variedades? Y entonces ya decía, ¿y por qué no podría existir otro tipo de partículas más? O sea, que fuera, no sé, electrones, protones y neutrones, pero oscuros, por decirlo de alguna manera. Eso no lo leí, lo estoy solo comentando como para que me entiendan el asunto, ¿sí? ¿Por qué no? Y yo dije, oiga, pues sí, ¿por qué no? O sea, no sé hasta qué punto sea descabellado o no, porque pues ya es algo muy riguroso y formal, pero hay que pensarlo. Y ahora la pregunta es, ¿por qué debería existir solo una partícula de materia oscura? La formulación de una sola partícula podría ser un argumento bastante estrecho, así lo pone de manifiesto la doctora Requejo Mena. Entonces, miren qué interesante ese asunto. La velocidad de las partículas, señores, esa conversación la oí hace como unos 8 días en mi grupo de WhatsApp de unos amigos que trabajan en astrofísica, que hablan de la materia oscura caliente, la materia oscura tibia, la materia oscura fría. ¿Y qué es eso, señores? Miren, la materia oscura, dependiendo de las partículas que la componen, los expertos ya hablan de la velocidad de las partículas, y dependiendo de la velocidad de las partículas que componen a la materia oscura, no sabemos cuáles, pero efectivamente, modelándolas como partículas, esas partículas deben tener unas velocidades. Entonces se hablan de 3 tipos de velocidades. La materia oscura fría, que como lo muestro acá, deberían ser velocidades bajas, digamos no tan cercanas a la velocidad de la luz, sino digamos considerablemente bajas, que parece ser, según las simulaciones, que permitirían una mejor, digamos, formación de estructuras galácticas y estelares.
Y los, digamos, que defienden esta postura dicen que las simulaciones son muy buenas con materia oscura fría. También existe la materia oscura tibia, que sería pues como una velocidad intermedia entre baja y alta, y la materia oscura caliente, que es de velocidades muy altas, serían partículas que constituyen a la materia oscura, pero que son de velocidades altas, cercanas incluso a la velocidad de la luz. Entonces, miren qué diferencia se aprecia con las diferentes velocidades de partículas para la formación de estructuras en el universo. Entonces, los expertos dicen que al ser ese efecto así, pues que seguramente la materia que es más factible para dar cuenta de la evolución del universo sería la materia oscura fría, o sea, con partículas que viajan a velocidades bajas respecto a la velocidad de la luz. Sin embargo, en el grupo de WhatsApp yo veía que por ahí un compañero decía que no, que de pronto le estaban poniendo, se estaba poniendo de moda la materia oscura caliente en astrofísica. Y yo, oh, por Dios, ¿y eso cómo es? Bueno, yo el tema ya hasta ya no lo tengo tan claro, pero sé que entiendo que sería un problema porque he encontrado mucha información que dice que la materia oscura o caliente no es viable. Pero pues me dejaba esa inquietud. Por supuesto, son chismes, digo yo, es carreta, no sé, ahí queda en el aire esa idea. Amigos, algo que es muy sorprendente y preocupante al mismo tiempo, yo a veces veo que la gente vota esto, yo siempre siento miedo, puede ser que esté equivocado y puede ser que sea una gran certeza saber esto, pero pues yo siento que es al contrario y me da mucho miedo y es, según los expertos, la distribución de materia y energía del universo sería más o menos la siguiente. Hay una cosa que se llama energía oscura, si ustedes se dan cuenta yo no he hablado de la energía oscura, me parece que es un tema más oscuro que el de la materia oscura. Y realmente dicen que la materia oscura sería la energía oscura sería el 70% de todo el universo. Pues para mí eso es un poco duro. De pronto sé que está asociado a la expansión acelerada del universo y no sé qué cuestiones, pero pues me cuesta un poco entenderlo. Recuerdo que cuando estudiaba cosmología más o menos entendía la idea, yo decía, pues sí, pero ¿cómo sería eso? Me suena un poco complejo. Está la materia oscura, que es el tema central de nuestra charla, y dice que es el 25% de todo lo que existe en el universo, y llegaría a ser incluso el 85% de la materia que existe en el universo. Y solo la materia visible sería un escaso 5% que estaría distribuido entre elementos pesados en la Tierra, algunos neutrinos, estrellas y hidrógeno, digamos, molecular o hidrógeno libre. Amigos, insisto que es una visión completamente personal. Digo, por Dios, es decir, estamos trabajando, estamos descubriendo cosas y ahora resulta que toda la física, toda la electricidad, el magnetismo, todo lo que hemos estudiado solo está en el 5% del universo y entonces el resto es completamente oscuro y desconocido para nosotros. Pues si ustedes no sienten miedo, me preocupa. Yo siento miedo y siento realmente miedo que eso sea así, porque entonces no sabemos nada. Y pues tanto que nos hemos desgastado en este proceso histórico para no saber prácticamente sino el 5%. Entonces, eso siempre me pone en entredicho un poco la idea de materia oscura, en mi humilde opinión. Pero bien, dice, la materia oscura es del orden del 85% de toda la materia que existe en el universo y la energía oscura es el 70% de todo el universo. El tema de la energía oscura se lo dejo a otro para ver si se mete en este chicharrón tan tenaz y mira a ver qué encuentra con ese asunto. Muy bien, amigos, creyendo en el poder de la oscuridad, hay una pregunta que yo le hago a los expertos y es, ¿cree usted en la materia oscura? Y todos me dicen, mi hermano, no sé. Por lo pronto hay que esperar. A mí me encanta la postura de los científicos porque es correcta. Los tipos me dicen, no sé, pero no vamos a entrar en especulación. Y vamos a esperar que los experimentos nos digan qué está pasando, porque los experimentos son los que van a decidir en definitiva si existe o no existe la materia oscura, si encuentran o no encuentran el neutrino, el neutralino o lo que sea. Eso es importante que lo tengan claro. Aquí no es especulación, no es carreta, sino hay que esperar que los experimentos den cuenta de la realidad. Lo único que yo estoy diciendo y mantengo y sostengo delante de quien sea es que por lo menos en este instante de tiempo T no hay materia oscura conocida e identificada. La profesora me hablaba de que los neutrinos podrían ser la primera materia oscura detectada, pero pues no sé, digamos, es lo que ella me manifestaba. Pero ya la materia oscura como tal, la que estamos esperando que dé cuenta de todos esos efectos gravitacionales, creo que no ha sido detectada y por lo tanto es peligroso decir que sí. Para mí todavía no, desde lo que he investigado. Por supuesto, alguien podría decirme que ya fue, pero no sé cómo sería ese asunto. Bueno, entonces es posible, todos me dicen es posible, porque pues las evidencias apuntan a que sí, hemos construido mucha evidencia indirecta, así que es posible. Entonces, desde ese punto de vista, amigo, les digo, la materia oscura no es la única oportunidad. Sí es la oportunidad más famosa, pero no es la única oportunidad. Y gracias a Dios hay gente, y volviendo a la historia,
Cuando ustedes recuerdan el problema de Vulcano, si ustedes recuerdan, Vulcano era una opción linda, porque ya había funcionado para Neptuno, pues ¿por qué diablos no iba a funcionar para el perihelio de Mercurio? Pues claro que debería funcionar, y resulta que no. Entonces surge la posibilidad de una nueva teoría. Y la teoría fue bien recibida, claro, porque los resultados en general que obtuvo la teoría de la relatividad de Einstein después de su descubrimiento son muy grandes y parece ser que entonces sí, da cuenta en sí número de fenómenos. Pero entonces en la actualidad también existen teorías alternativas, radicales a veces y complicadas. Son muy complicadas. Y ahora lo que vamos a ver es si dan o no dan cuenta de la realidad y hasta dónde sí, hasta dónde no. Los problemas de las teorías de gravedad nuevas es que pues lo que van a hacer es modificar las leyes físicas conocidas. Luego eso es peligroso, ¿no? No es que yo venga a decir, ay, sí, voy a cambiar la ley de Newton o la ley de gravitación o la relatividad general porque sí. No, pues los tipos que arman estas teorías no son cualquiera y eso quiero que lo tengan presente. Está nuestro amigo Milgrom, que es doctor en astrofísica y trabaja en Israel. Está nuestro amigo Moffat, que también es doctor en astrofísica, y quizás el más famoso es el doctor Bekenstein, que incluso era amigo, interactuaba con Stephen Hawking. Estos personajes están asociados a unas teorías que se llaman teorías de gravedad modificadas, famosas, Mond, Mach y Tebes. Esas tres teorías son famosas, son teorías que dicen, amigos, no existe materia oscura, tal vez lo que existen son modificaciones a la ley de gravitación, tal vez lo que pasa es que estamos equivocados y la ley de gravitación no es como la tenemos planteada, tal vez hay que modificarla, por eso se llaman modificaciones de la gravedad. Esto es un chiste, para que lo miren. Cuando salen en los departamentos de astrofísica que los tipos trabajan con mono, teorías de gravedad modificadas, pues son un tanto heréticos. Pero les digo que es un enemigo al acecho. Y en lo poco que he leído últimamente, parece ser que estas teorías han tomado fuerza en cuanto a las publicaciones. Y bueno, incluso leía yo, pero pues obviamente no he interpretado bien los datos, solo les comento que he visto mucho que aparece en teorías digamos, cuánticas de gravedad. Y yo decía, ve, qué interesante esos análisis. Entonces, pues ahí les dejo ese dato. Mont es una teoría que modifica la ley de Newton de alguna manera y lo que trata de dar cuenta es de, pues, que podemos explicar los fenómenos sin usar materia oscura. Entonces les tengo las condiciones bajo las cuales la teoría no funciona, primero, y es hay una cosa que se llama el Bullet Cluster, que es una colisión de dos galaxias que parece ser que no puede ser explicada por Mond y solo puede ser explicada a través de materia oscura. Entonces la gente que trabaja en materia oscura dice, pues si bien ese Mond no sirve porque ahí no explica eso. Digo, bueno, ok, podría ser, o quién sabe si Milgrom ya habrá hecho modificaciones sobre la teoría, porque Milgrom trabaja muy activamente en eso. Está el efecto del lente gravitacional, que dicen que Mond no es capaz de dar cuenta de los efectos del lente gravitacional y que podría ser un problema grave para dar cuenta de su número de fenómenos físicos. Obviamente los tipos que trabajan en MON lo que hacen es modificar un poco, generar nuevos cálculos para tratar de dar cuenta de esos fenómenos. E incluso que parece ser que no necesariamente da muy bien cuenta de las anisotropías del fondo cósmico de microondas. ¿Sí? Entonces, eso es un problema duro. De hecho, Abadi dice que desde el punto de vista científico, bueno, que él habla de Mond y me dice que pues Mond no le suena mucho y yo lo entiendo porque pues la corriente principal, digamos, de la ciencia bien vista, de alguna manera es la teoría de materia oscura. Sin embargo, dice que hay puntos de vista científicos y pues por ser humanos obviamente tenemos preferencias y eso es claro, la ciencia es hecha por humanos, amigos, por más que ustedes a veces o no la traten de vender como una cosa completamente neutra, no lo es, la hicimos nosotros no somos neutros, eso es interesante, pero yo sé que no somos neutros, somos humanos y eso es bonito, ¿sí? Obviamente hay unos estándares y hay que cumplirlos, por supuesto. Y en el caso de Requejo dice, para mí estas resultan ser unas teorías muy naturales, sin embargo las teorías como Mond presentan algunas problemáticas. A mí me pareció interesante porque la profesora Requejo manifestaba que le gustaba Mond, sino que tenía algunos problemas, mientras que el profesor Abadi, pues, y también me encanta porque él hace un trabajo impresionante en simulación, y es que a él le sonaba mucho materia oscura porque podía dar cuenta del número de fenómenos que él ha podido, digamos, ver y también generar a través de las simulaciones. Resumen light de Mont, para que lo vean, ahí le dice unas cuenticas. Álgebra de Baldor, tranquila. Los tipos suponen que la segunda ley de Newton puede ser modificada por un factor. El factor es definido de esta manera. Luego, si inserto ese factor en la ecuación, pues va a alterar la ecuación de esta manera. Entonces va a quedar un término al cuadrado y a sub 0 en el denominador. Como esto va a dar cuenta de rotación de galaxias, pues entonces pues voy a suponer que la aceleración centrípeta viene dada por la expresión tradicional de la fuerza centrípeta o de la aceleración centrípeta.
Y utilizo la ley de gravitación universal para decir que la fuerza gravitacional va a ser igual a esta ecuación. Y haciendo álgebra encuentro que la velocidad, esta velocidad Milgrom, yo leí el artículo del 82, incluso lo trabajé hace unos años y calculé las curvas de rotación galáctica, aunque tocaba con unas funciones especiales que llaman funciones de Bessel. Sin embargo, esta velocidad Milgrom la llama velocidad del infinito, o sea, la velocidad cuando ya, digamos, estamos muy lejos en la distancia y que da cuenta de que es aproximadamente una velocidad constante. Obviamente, primera pregunta y dura es, ¿qué es A sub cero, señor? ¿Qué es esa vaina? Pues resulta que A sub cero parece ser una constante fundamental de la teoría y es una aceleración que es muy pequeña, porque parece ser que las galaxias en rotación presentan una aceleración centrípeta que es muy pequeña y que tiende a ser del orden de 10 a la menos 10 metros sobre segundo cuadrado. O sea, la aceleración es muy pequeña, pero entonces Milgrom se atreve a decir que ese régimen es un nuevo régimen de la gravedad que no contempla a Newton y que no contempla la relatividad general, que él llamaría es que régimen mondiano, pero ya es por efectos de aceleración inferiores. El caso es que jugando con la famosa velocidad de infinito de Milgrom, que es constante y que daría cuenta un poco de la línea horizontal que se presenta más o menos acá en promedio, podríamos calcular y se puede acercar uno a una relación que se llama la relación de Tully-Fisher para algunas galaxias espirales y, bueno, lenticulares, y es respecto a la relación de la masa-luminosidad. Parece ser que hay una correlación entre la masa-luminosidad y la velocidad a la cuarta potencia de las galaxias en rotación para las lenticulares y las espirales. Por supuesto, insisto que estos comentarios son sugerentes. Ni estoy diciendo que materia oscura sea cierta ni que MON sea cierta, pero lo cierto es que ambas dan cuenta de algunas situaciones que es interesante revisar. ¿Listo? Entonces, miren, ahí les dejo el dato. Como para que no la pasemos por encima y digamos existe. Más o menos así se raya, obviamente. Estos son rayones básicos y light. Quien quiera saber más, tiene que buscar los artículos de Milgrom del 82, del 83, del 84, donde él empieza a hacer esos procesos y pues es interesante de pronto si los quieren ver. Los de materia oscura también están a disposición. Rayos de luz sobre la oscuridad. Hay experimentos, señores, hay muchos experimentos. Está Pamela, Fermi, Ice Cube, Dama Libra. Todos estos experimentos que están haciendo, buscando detectar materia oscura de manera que directa. Por eso digo, rayos de luz sobre la oscuridad. Es un tanto raro, ¿no? Es poética la cosa, pero resulta que estos satélites o estos observatorios en tierra lo que buscan es detectar la materia oscura a partir de residuos de interacciones entre partículas, es decir, los que trabajan en astrofísica conocen los famosos chorros que vienen de la interacción de los rayos cósmicos con la atmósfera. En esos chorros se generan cascadas de electrones, partículas, bueno, ahí aparece un sinnúmero de partículas y entonces se generan un sinnúmero de subprocesos. En este caso, lo que ellos buscan es mirar si a partir de la aniquilación de materia, es decir, de una partícula con una antipartícula que se eliminen, y generen unos fotones con ciertos valores energéticos, determinar si están asociados o no a lo que los expertos en general llaman materia oscura. Por supuesto, chicos y compañeros, no voy a entrar en detalle de esa parte experimental, pero lo cierto es que se está buscando mucho. Particularmente hay un experimento que es muy famoso, que es el experimento Dama Libra. Es un experimento que está bajo tierra en las montañas en Italia y ya lleva muchos años tratando de dar cuenta de la materia oscura. Este experimento es curioso porque resulta ser, yo leía en un documento, y voy a repetir la palabra, recalcitrante, que es un experimento que muchas veces dice que ha encontrado materia oscura, pero no se sabe si esa materia oscura es realmente materia oscura o si está dentro de los márgenes de ruido del experimento, y ha sido bastante controversial la idea de Dama Libra, ¿sí? Entonces, pues les dejo ese dato porque definitivamente uno de los mayores trabajos que tiene la ciencia moderna es encontrar la materia oscura, y plata, dinero y digamos capital humano se ha invertido en estos proyectos. Entonces, amigos, los experimentos están dados y la gente sigue buscando. Y como decían los expertos, hasta que no se sepa si sí o no, no podemos decir que existe y no podemos decir que no existe, ¿sí? Lo que pasa es que a veces el lenguaje de la divulgación y en el lenguaje de la academia se presentan unas problemáticas de comunicación y es complicado eso. Bien, ahora yo hablo de rindiendo un culto a ser oscuro. Miren qué pasa, ya para terminar, porque ya voy a terminar, amigos, ustedes dirán, no, este tipo nos va a volver locos. Igual trate de resumir, señores, es mucha información. La pregunta clave es, ¿la materia oscura es realidad o ficción? Ese es un punto clave. Resulta que la ciencia
moderna de alguna manera no nos ha enseñado de pronto o difícilmente nosotros como docentes, como académicos lo hemos enseñado, y es el carácter de decirle a la gente que hay cosas que son hipótesis y que hay cosas que son realidades, leyes o verdades científicas realizadas. ¿Sí? Hace unas semanas lo encontramos fácilmente. No sé si se acuerdan que hace una semana habíamos detectado un universo paralelo en donde todo funciona al revés. Una maravilla, y eso fue viral y eso todo el mundo lo vio. Esas son las famosas fake news, que la gente a veces no entiende que en la física uno sí, y yo sé que hay científicos que han modelado ideas de universos paralelos y de cuestiones de esas a través de teorías de, bueno, que tratan de usar las leyes físicas como realidades, y aquí es donde yo voy. Amigos, la idea de Ptolomeo también funcionaba. La idea de Ptolomeo es un concepto digamos, es un modelo que daba cuenta de efectos reales. Entonces, también es importante decirle a los chicos que uno puede tener modelos matemáticos que dan cuenta de una realidad y no necesariamente estar asociados a la verdad digamos, real o de la ciencia, ¿sí? El modelo de Ptolomeo es excelente, amigos, y da cuenta de muchos procesos durante muchos años. El problema es los efectos de movimiento estelar, del movimiento de las galaxias y todas esas cuestiones que se presentan no en cientos, sino en miles de años, que empiezan a denotar el error en nuestro amigo Ptolomeo, pero en primera instancia funcionaba bien. ¿Sí? Entonces tal vez este modelo o estos modelos también puedan producir esos efectos y tal vez en nuestra generación no lo veamos y tal vez sea después, no sé. La realidad o ficción. A pesar de la realidad ya escrita para la materia oscura y teniendo presente que incluso los científicos a primera instancia no saben qué es, se hace interesante ver que canales como Discovery Channel y Nat Geo la vendan como una realidad. A veces uno encuentra que ya le dicen, no, no, esto es la materia oscura hizo y el universo y tal. Y claro que son modelos y es lindo porque es lo que hemos construido, pero de alguna manera deberíamos advertir que es un modelo y no sabemos si es cierto o no, estamos trabajando en ello y todo el mundo está encaminado a resolver ese problema, porque yo aquí no estoy para desconocer el esfuerzo que hacemos todos los científicos para descubrir la materia oscura o negar su existencia, ¿sí? Sino es importante aclarar a lo que me refiero. Entonces dice, le venden como una realidad, razón por la cual no es de extrañar que la sociedad se haya apropiado de este concepto, ¿sí? Incluso ya cuando la ciencia vende eso como real, la comunidad, la sociedad, la gente de a pie se apropia de los conceptos. Y lo que voy a demostrar ya aquí para terminar es, eso está en la cultura, está en todo el mundo. Miren esto. Primero, los científicos creamos un día especial para la materia oscura, señores. Vamos a ver si hacemos conferencias y charlas ese día sobre materia oscura. El 31 de octubre ha sido elegido por gran parte de la comunidad europea para decir que es el día de la materia oscura. Por alguna razón es el 31 de octubre el Día de las Brujas. No sé si es por aquello de lo que yo estoy tratando de hacer acá, como un ser oscuro, la oscuridad y asociar a ese tipo de dinámicas. Pero miren que los científicos ya están en pro de eso. Incluso en el Instituto de Física en Valencia hicieron algunas conferencias sobre el fantasma del universo y asociado a la materia oscura. Y eso son temporadas y fechas de divulgación para que la gente comprenda un poco el concepto, tratando de hacerlo lo mejor posible, porque divulgar no es tan fácil como simplemente tener los carnets y tener las credenciales de soy científico. Siempre hay unos procesos que hay que revisar porque es difícil divulgar, compañeros, y a veces es algo que todos tenemos que ir aprendiendo con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, amigos, materia oscura, ¿dónde la quieren? Se las tengo en videojuegos porque me encantan los videojuegos y estoy seguro que hay mucho loco que juega conmigo League of Legends, por ejemplo. Y la gente que juega League of Legends saben que hay varios personajes, especialmente uno que utiliza materia oscura. Este personaje se llama Veigar. Con materia oscura nos mata. ¿A qué voy? A que la gente con esa parte de soñar, porque hay que soñar, la ciencia no nos puede decir todo, tenemos que soñar, tenemos que crear otras realidades utópicamente, ¿sí? Entonces, en este juego y en casi todas las instancias, la materia oscura en la ficción resulta ser algo que mata, amigos. No sé por qué, lo convierten en arma, lo convierten en poder, y es muy interesante. En este juego, el tipo lo atrapa a uno con materia oscura y cuando uno lo atrapa, uno ya sabe que perdió. Se los digo yo que he perdido miles de veces por ese personaje. En Mario Bros, la materia oscura, por ahí hay algo curioso, la pintan como oscura, pero pues nosotros sabemos que la materia oscura no emite, luego entonces deberían ponerla en Super Mario Galaxy como transparente. Pero hay algo interesante, en Super Mario Galaxy la materia oscura produce gravedad. En Bomberman 64, miren, en ese juego los enemigos principales llamados BHB Army utilizan los generadores de gravedad para expandir la materia oscura en la galaxia, lo que causará una devastación masiva. Eso me encanta, o sea, es jugar con el concepto y por lo menos los tipos hablan de que es oscura y seguramente la están pensando negra, pero por lo menos hay alguna asociación con lo que tiene que ver con un efecto de gravedad. Miren otro ejemplo, Futurama.
Futurama es un programa que hace crítica científica, se burla un poco de lo científico y al mismo tiempo también lo manifiesta. Hay un capítulo muy bueno donde en Futurama se derrama materia oscura sobre los pingüinos y los pingüinos empiezan a producir, los machos empiezan a producir huevos. ¿Sí? Y eso entonces resulta interesante, cómo la ficción va transformando el concepto de materia oscura de un concepto tan duro como el que hemos discutido a un concepto un poco más extraño, ¿cierto? Es literario, por supuesto, y hay que soñar, amigos, es importante. Y entonces, incluso miren que este personajito, que es de Mordelón, o Nibbler, defeca materia oscura. Y de hecho en el programa la materia oscura que defeca Nibbler se utiliza para alimentar los tanques de combustible de las naves espaciales que viajan en el año 3000. De hecho, yo le pregunté esto a los expertos y me decían, bueno, eso ya es jugar con la materia oscura o no y si saber si existe o no. Pero recuerden que la antimateria en los años 30 no existía y sin embargo cuando se descubrió se convirtió en una realidad para nosotros y la antimateria ahora sirve para hacer exámenes con rayos de positrones y no sé qué cosas. Así que uno tiene que soñar para poder hacer avanzar la ciencia. No es solo la teoría, no es solo lo duro. También hay que tener imaginación. Yu-Gi-Oh! Juegazo, un programazo con cartas y hay un dragón que tiene el poder de manipular la materia oscura y creo que tenía, eso me acuerdo, creo que tiene 2500 o 3000 de poder de ataque. Los que juegan Yu-Gi-Oh saben de qué estoy hablando. En X-Files, un programa legendario de los 80 se usaba el concepto de materia oscura en algunos personajes que la dominaban y mataban personas con la materia oscura. Claro que, como siempre, lo llevan hacia el lado oscuro como lo llevé yo, un ser oscuro, unas cuestiones así raras. Está en Star Trek, está en Star of the Guardians, está en Gintama, que es un anime. Incluso hay un personaje que cuando hace huevos fritos él se convierte en materia oscura. Esto me parece interesante porque sé que no está cercano a la realidad científica, pero es importante que la gente acceda a la ciencia y pueda comprender la materia oscura, tal vez desde estas perspectivas pueda ingresar. No necesariamente todo ser tan formal y riguroso para decir, sí, somos científicos y usted entiende la materia oscura. Pensaría yo, simplemente son propuestas de carácter más filosófico, ¿cierto? Más cultural, y pues lo que podemos notar es que efectivamente la gente se apropia de ese concepto. Miren en el caso de Star Trek, la materia oscura es corrupta y amenaza a todo el universo. Bueno, pues a la ciencia también la tiene amenazada la materia oscura y hasta el momento no hemos resuelto el problema. Interesante. En otro caso dice, la utilizan ciertas personas para volar en el espacio y alterar la gravedad, personajes curiosos. Incluso, amigos, voy a darle play porque les tengo el sonido de la materia oscura fría, puro heavy metal, a los que les gusta esa música. Vamos a ver si funciona. Venga, a ver. Está tratando de sonar, vamos a ver si funciona. Ay, no sé si produjo el efecto. Creo que sí. No quiero. No se bloquee, cosito. Ve madre. Creo que se ha bloqueado. Bueno, les quería poner ahí un poquito de heavy metal para mostrar el efecto de... Ay, este madre se trabó. No, porque si espero, seguro no lo va a hacer. Creo que va a reiniciar el programa, señores. Bueno, amigos. Esa música es muy pesada para el programa. ¿Está qué? Sí, esa música está muy, muy pesada para el programa. Muy heavy para el PowerPoint. Bueno, mira, voy a terminar porque sé que, aunque bueno, creo que todavía queda un par de minutos, ¿cierto? No sé, Cecitar es el que me gestiona ahí el tiempo. Pues Omita, sí, pero sí nos gustaría, porque hay buenas preguntas, si nos das un tiempo hay un debate muy interesante en el chat que seguramente no vamos a alcanzar a darlo, pero para atender algunas preguntas, Omita, tal vez. Regálame, Entonces, estoy en la última diapositiva. Vale. Última y listo, los dejo tranquilos. Sí estoy compartiendo, ¿cierto? Sí, señor. Miren, amigos, voy a cerrar con estas palabras. Por supuesto, insisto, y espero eso sea claro, el objeto mío, más allá de críticas destructivas y no sé qué cuestiones, es que abramos los ojos respecto a lo que es la ciencia, ¿sí? Que entendamos que es un proceso de muchos años de trabajo, porque empecé desde la antigüedad, que es un proceso serio, formal, riguroso, ¿sí? Que efectivamente hacer divulgación de la ciencia tampoco es una cosa fácil, es una cosa que tiene sus
sus bemoles, ¿sí? No basta con tener un título universitario ni ser doctor en un área para hacer divulgación. Creo que también eso tiene sus detalles, porque pues por ser tan técnicos en algún momento 100% podemos caer en circunstancias que son duras para el espectador. Es difícil reconocer a quién se le dirige la charla. Hay muchas instancias y eso toca dialogarlo, eso toca discutirlo y toca tratar de crecer, porque el objeto aquí es hagamos equipo, amigos, crezcamos todos. Voy a decirles, entonces dice el refrán acá, voy a leerlo, discúlpeme que lea. Dice, y Dios dijo, hágase la oscuridad. Sin duda alguna, el concepto de materia oscura es muy importante en la ciencia moderna. Sin embargo, es interesante ver cómo en diferentes ámbitos de la cultura se percibe de manera distinta. Hay mucha ficción en las artes, la literatura y el cine. No obstante, la ficción allí generada puede estar dando vestigios de un futuro inesperado. En los tiempos de Julio Verne, H.G. Wells, Arthur C. Clarke o Isaac Asimov, sus ideas eran percibidas de manera ilógica, hasta extrañas. Pero en la actualidad, esto no es descabellado e incluso ya es una realidad en algunas circunstancias. Y entonces aquí el punto que nos queda es, mientras la cultura de la sociedad sigue en su camino hacia el futuro, apalancándose y creciendo a través de la imaginación, la materia oscura sigue estando en el limbo. Por lo tanto, solo nos queda esperar y ver si la próxima década la ciencia realiza el gran descubrimiento, el cual espera a los más osados del ámbito al final del túnel con un premio Nobel de Física. O si por el contrario los científicos se rinden ante tal labor y deciden tomar los caminos de carácter más herético que permitan reivindicar al archienemigo de la materia oscura, que en este caso pues son las teorías de gravedad modificada, y por supuesto lo único que les puedo decir es solo el tiempo lo dirá, pero no teman amigos, esta oscuridad pronto nos guiará a la luz. Muchas gracias. Ahí les dejo algunas referencias. Muchas gracias, Omita. Qué buena ¿no? exposición. Excelente conferencia, pues con cualquier criterio que juzguemos, pues tenemos que darte las gracias, el reconocimiento por una conferencia excelente, Omitar. Pues uno de esos criterios sería decirte que me tuviste como a punto de los nervios, pues porque estábamos con 233 asistentes en un momento y esto le caben 250 personas nomás, o sea, por 17, y ocupamos el tope máximo de esta plataforma. Hay un conjunto de, bueno, si ahora que te comparta, bueno, todos pueden acceder al chat si se lo piden. Como puedes ver, hay muchas felicitaciones y un reconocimiento muy especial a tu charla. Hay un debate muy interesante en el chat de todos los órdenes, muy técnico, pero también lo hay cuando empiezas a mencionar esto en el contexto de estos videojuegos, en el contexto de las series, pues esto genera mucha motivación en los muchachos y ahí se prende ese chat de una manera muy interesante. Pero hay algunas preguntas que he seleccionado que alcancé a rescatar dentro de ese chat que estaba bastante movido. Y la primera la hizo Nicolás Camilo Contreras Méndez. Dice, los neutrinos de igual manera son difíciles de detectar. ¿Podrían ser un candidato de materia oscura? Pregunta Nicolás. Vale, yo te respondo y también te respondo un poco a la luz de lo que me comentaban los entrevistados. Y la profesora Requejo manifestaba que, pues, de alguna manera, o ella decía en la entrevista, yo no les conté esa parte, pero esos son trabajos que no he publicado, es decir, las entrevistas y esas cosas no las he publicado, incluso estoy haciendo un reportaje y ese proceso me ha costado muchísimo, que es algo que deben tener presente que para divulgar también hay que escribir, y hay que escribir bien, hay que redactar bien, y eso cuesta muchísimo. Pero entonces, muchachos, lo que les puedo decir es que según la profesora, el neutrino sí podría ser un candidato de primera instancia de materia oscura. Ella era como el primer vestigio de materia oscura que se ha encontrado. Ok. La siguiente pregunta la hace el profesor Pedro Ignacio Aza, que de hecho hizo varios comentarios y precisiones alusivos a lo que ibas comentando, pero señaló una pregunta sobre, después de más de 50 años, ¿no se puede definir aún la materia oscura? Que creo que en el transcurso de tu charla lo contestaste, pero menciono la pregunta que hizo el profe Pedrito. Maestro, le respondo al maestro Pedro. Maestro Pedro, sí, ha sido complicado el proceso de lo de la materia oscura, porque pues sí, ya llevan muchos años y no se ha podido responder. Sé que estuvimos hablando un poco sobre, en la actualidad hay personajes que trabajan sin materia oscura, incluso los que estamos en el ámbito sabemos que han aparecido un sinnúmero de galaxias sin materia oscura.
Hay personajes que están simulando ahora sin materia oscura, como Pavel Krupa y otros personajes que trabajan en el ámbito y que son respetados astrofísicos. Entonces, sí, pues es un problema que está abierto, profe. De todas maneras, los temas en física pueden durar también muchos años. Incluso el problema del éter también duró considerable tiempo. Recordemos que Michelson y Morley duraron alrededor de 20 a 25 años ahí dándose duro en la cabeza con el experimento bueno, el famoso experimento llamado de Michelson y Morley, de la interferencia de la luz y todos esos asuntos, antes previos a la relatividad especial, ¿no? Entonces, el tiempo lo dirá. Muy bien, gracias. Dice Juan David Vergel Tobar, opino que la ciencia, filosofía y demás se detuvo al comenzar el siglo XXI y no descubrimos más incógnitas por estar peleando económicamente entre países. No es una pregunta, sino un comentario, si quieres referirte al respecto. Lo que yo les digo, chicos, y que vendo y que me gusta venderle a la gente que me sigue y que les agradezco que estén acá conmigo en esta charla, que para mí es bastante importante, es que, amigos, lo que tenemos que buscar es unirnos como equipos, unirnos como amistad y hacer crecer la ciencia de una manera distinta. Yo creo que ya tenemos que pasar la página de esas rencillas y problemáticas ahí de divergencias que nos separan. Sí, y lo bueno es que tengamos posturas distintas, pero que podamos debatirlas de esta manera, académicamente, formalmente, rigurosamente, y sin ningún tipo de conflicto personal, porque lo personal no tiene que ver con lo académico y eso a veces hay que dejarlo claro. Obviamente hay momentos apasionados, duros, donde uno no se puede acalorar, ¿quién dice que no? Pero siempre manteniendo el respeto. Y pues sí, la filosofía en la actualidad, yo de filosofía en la actualidad poco, no le podría decir, soy un tipo que le gusta la historia, pero sí hablo a veces muy de vieja data, pero pues es un proceso, vamos con el tiempo y pues sí, la física, incluso a veces hay gente que insinúa que se ha estancado en los últimos años, pero pues yo considero que tendrá que llegar el momento en que aparezca otra vez unas nuevas teorías y nos permitan crecer en la física. El punto es cuándo y ojalá estemos vivos para verlo, que ese es el punto. ¿Qué tal no? Eso sería. Vale, gracias, Omitar. Dice Samuel Efrén Quevedo Rodríguez, este efecto solo se percibe a grandes escalas, ¿no? Porque, por ejemplo, en el sistema solar sí se cumplen las leyes de Kepler. Ah, ok. Sí, en el sistema solar se cumplen las leyes de Kepler e incluso siempre ha sido un problema, bueno, aunque es un muy personal, lo digo a título personal, siempre me ha inquietado de qué manera es posible que la materia oscura, es decir, la galaxia esté embebida en toda la materia oscura y en estas regiones no sea tan fácil encontrar la materia oscura. Tal vez yo no entiendo muy bien sobre las densidades de materia oscura y de pronto pueda estar equivocado y seguramente la densidad de materia oscura en estas regiones sea baja y por eso no se puede detectar tan fácilmente. Pero pues me genera de pronto esa duda a mí también. Lo cierto es que las leyes de Kepler en el sistema solar se cumplen y eso es indudable. Y respecto a los experimentos, también porque aceleré un poco, porque sé que no me va a alcanzar el tiempo para este momento tan importante como las preguntas, y es, miren, los detectores de partículas que están en la Tierra, pues buscan materia oscura que está por acá, que atraviesa estas regiones, ¿cierto? Generalmente están asociadas a efectos que se producen en el Sol o en centro de la Tierra o regiones dentro de la Tierra. Por eso los experimentos están bajo tierra o en el cielo, en satélites, ¿no? Entonces la materia oscura está por acá, pero no es tan grande para producir efectos sobre la velocidad de rotación de las galaxias, digamos en primera instancia. Bueno, y César, ¿me dejas anotar algo? César. Sí, claro que sí, Pedrito, adelante. Mira, César, quería solamente una pequeña notica. Hay unos artículos recientemente publicados, 2019-2020, en los que se incluyen la argumentación conceptual y matemática, hipotética obviamente, de la materia oscura para explicar las perturbaciones de las órbitas de Neptuno, el sistema de Plutón, y para explicar las raras conductas orbitales de objetos descubiertos en el cinturón de Kuiper. Y ese trabajo equivale a los primeros pasos que se dieron para lograr explicar la incongruencia entre las teorías clásicas de dinámica galáctica cuando se incluyó ese argumento conceptual y matemático de la materia oscura. Porque en realidad para mí definir la materia oscura, en la física no es bueno hacer definiciones, pero la materia oscura en realidad, si la queremos definir, es una argumentación
conceptual y matemática hipotética que ha permitido acercar los modelos teóricos de la física existentes a las conductas dinámicas observadas a gran escala, y ahora estamos en el rango de la pequeña escala con el sistema solar. Con esto no me quiero anotar como militante de la materia oscura, porque yo no trabajo en esa área, yo trabajo en el área de cometas. Gracias. Muchas gracias, Pedrito, por el comentario, por la aclaración y por los datos. Bueno, pues como te anunciaba, Omitar, el debate fue tan amplio que solamente para ilustración de un comentario, me llamo casi muero de risa, un comentario. Ya ahorita les voy a dar la palabra a los que me han pedido hacer la pregunta por el video, ya casi terminamos las preguntas escritas, pero un comentario que casi muero de risa, dice Joan Steven Morales Casas, que eso de matar con materia oscura es para mancos, así que casi... Ese es amigo mío de League of Legends, ese se la pasa jugando conmigo, ese joven. Y entonces, bueno, muy bien. Bueno, ese chat está lleno de comentarios sobre esto, pero con este casi muero de risa. Hernán Camilo García Forero pregunta sobre cómo puede acceder a la grabación. Entonces ya he escrito varias veces allí en el chat, lo vuelvo a escribir ahora al final. La página web del coloquio Licenciatura en Física está allí, bueno, esto se demorará un par de días en que esté colgado allí, pueden accederlo, pero creo que también Omitar lo va a colgar en su canal de YouTube, y un amigo mexicano también está transmitiendo en directo por YouTube, o sea que hay varios canales, pero ahí les dejé la página web del coloquio Licenciatura en Física, que digamos sería como la página oficial para esta y para todas las demás, ¿no? Para todas las charlas allí están organizadas por semestre, la 134, esta es la número 134 de las conferencias dadas aquí en el coloquio de Licenciatura en Física. Y también te preguntan por las diapositivas, que si puedes compartir la presentación, que si es posible acceder a ellas, entonces tú nos dirás si te escriban tal vez al correo electrónico, en caso de que sí, en caso de que no, pues no sé. Sí. Si quieres la puedo compartir, e incluso pues yo te podría compartir el PDF y no sé si lo pueden subir a la página del coloquio. Muy bien, sí, eso también lo podemos hacer. Sí. Perfecto. Bueno, David Arrieta pues te felicita y dice que él quiere que haya más profesores así para la licenciatura en química. No sé si se fue el error, la Q debe ser física, pero por supuesto, claro que sí, estamos muy contentos y orgullosos de tener al profe Omitar en la licenciatura en física. César Joan Ayala Rincón pregunta, hablando un poco de los modelos que se venden como verdades, ¿qué tanto puede influir la globalización y las redes sociales en cuanto a la certificación de una hipótesis a nivel social? Vale, mira que esa pregunta me encanta, porque en la actualidad ese es un problema durísimo. Y pues ustedes saben que estamos en el juego de las fake news, ¿no? Eso está muy de moda ahorita, y por las cuestiones de pandemia se ha notado que hay muchas noticias falsas rondando por la red. Incluso miren que cuando yo publiqué porque yo lo publiqué en mi grupo de Facebook del canal de YouTube que tengo, sobre lo de la existencia de universos paralelos y todas esas cuestiones, curiosamente Facebook censuró ese post. Me dijo, es que esto es falso. Y eso que yo en el post puse, me estaba riendo diciendo, oh, miren que esta es una falacia, tengan cuidado. Y sin embargo, Facebook fue de una vez y me dijo, esto es falso. E incluso hoy le di clic a ese link para mirar qué había pasado, y lo quitaron de la página de donde yo había visto la noticia. Entonces, este es un proceso interesante porque de alguna manera las redes sociales están buscando regularizar eso. El problema es que, y es un problema político, ético, moral, todas esas cuestiones, y es hasta qué punto nos pueden o no censurar las cosas, ¿no? No se me va a entender. Por eso digo que me meto en temas duros que no están con materia oscura, pero que están asociados a las fake news, y es eso. Entonces no queda como, oh por Dios, es un problema real y actual. Entonces lo que te puedo decir es que las redes sociales están buscando tratar de depurar eso, y seguramente tienen asesores científicos y académicos. ¿Listo? Entonces, ahí les dejo el dato. Supongo. Gracias, Omitar. Hay 3 preguntas que te van a hacer con micrófono abierto.
Gerson Humberto Ortiz, Laura Camelo y Camilo Soto, en ese orden. Entonces, les encargo prontitud porque nos queda muy poco tiempo. Gerson. ¿Se escucha? Sí, ¿Se sí, escucha? se te escucha. Vale. Mira, yo tenía como 3 preguntas. Entonces, la primera era si pues nuestro concepto de masa aplicaría realmente bien al concepto de masa en la materia oscura. O sea, si realmente hay un concepto de masa en la materia oscura. La segunda sería, pues, o sea, dado la fórmula de Einstein, nosotros podríamos transformar energía en masa y masa en energía. No sé si eso pueda funcionar de igual manera, pues al menos en el campo geométrico, con la materia oscura y la energía oscura. Entonces no sé si se pueden relacionar de la misma manera. Y la tercera era ya un poco más en lo que decía el profesor Omar, y es que el proceso de licenciado, pues, o sea, él habla sobre que ser divulgador es bastante complicado. Entonces yo diría más o menos como, ¿en qué se basaría ese proceso de ser un licenciado y hacer un divulgador, incluso en las mismas clases, con estudiantes, pues digamos, de todas las edades? Entonces va un poco más enfocado hacia el rango de los niños, ¿no? Entonces esas serían como mis 3 preguntas. Bueno, mira, yo te comento lo siguiente respecto a lo del concepto de masa, pues básicamente sería, y puedo estar arriesgándome a decir algo equivocado, y mal estoy aquí con gente que sabe, pueden corregirme si me equivoco, y es la materia, digamos, que buscan respecto a lo que es la materia oscura, pues es materia que sea tangible, ¿cierto? Que sea medible, y el concepto de materia en general ahí no cambia. Lo que cambia son las propiedades de las partículas fundamentales que la constituyen. Nosotros sabemos, digamos, la física de partículas ha comprobado que la materia en definitiva está constituida por elementos más pequeños como las partículas elementales, las más conocidas, electrón, protón, neutrón, y ya otra variedad de partículas. Entonces, la idea no cambia mucho. Realmente lo que pasa es que las partículas que buscan para dar cuenta de la materia oscura son partículas que tienen características fundamentales un poco distintas, ¿sí? Que no interactúan, digamos, no interactúan con la radiación, no emiten radiación, entonces ya lo que hacen es como interactuar gravitacionalmente, entonces lo que tienen que decir es, bueno, ¿y cómo sería esa interacción? Y analizar esas estructuras. ¿Sí se me va a entender? Sí, pero no es que cambie directamente el concepto de masa, o sea, no creo que va a ir por ahí el juego. Ahora, por otro lado, la masa y la energía son equivalentes, eso lo enseñó Einstein y creo que, bueno, en realidad una cosa y la otra son manifestaciones de lo mismo. Entonces, pero no sabría hasta qué punto decirte si sí o no la materia se convierte en energía oscura o viceversa. Pues, insisto que difícilmente el concepto de energía, de materia oscura es difícil, para mí el concepto de energía oscura es mucho más difuso, entonces no sabría darte cuenta de eso. Bien. Y respecto a lo que es la enseñanza y la divulgación, amigos, luego a mis estudiantes y luego aquí, y sé que hay compañeros de licenciatura y todo es, amigos, hay que vender el producto. Para que la gente ame y respete la ciencia hay que vender el producto, hay que gozarlo y hay que amarlo y hay que vivirlo. Entonces, en mi caso es, para ser divulgador, como ser licenciado, lo primero que hay que hacer es saber diferenciar las líneas entre lo académico, técnico, teórico y lo que es el placer y el goce de la ciencia, que a veces es difícil. Porque a veces en tanto efecto teórico nos perdemos del goce. Si nos vamos mucho al goce, perdemos el efecto teórico. Es buscar un centro bien llevado. ¿Listo? Esa es mi respuesta a tus 3 preguntas. Vale, sigue Laura Camelo. Hola, Aquí profe, ya buenas usando el tardes. tiempo tuyo y de los demás. Sí, adelante, Laura. Profe, pues yo tengo 3 preguntas. La primera es que cuando hablas del Hubble y te refieres a la expansión del universo, se dice, y varios de nuestros profesores dicen que cuando se expande el universo, quien se está expandiendo es la materia oscura. ¿Qué tan cierto es eso? En relación a la primera pregunta, surge más adelante luego otra pregunta. Cuando tú hablas de que la materia oscura apareció, yo quisiera saber quién le dio el nombre de materia oscura y se le ocurrió la idea de decir que existe la materia oscura. Y como una tercera pregunta, ya un poco aparte del tema, tú dices que la ciencia la hacemos los humanos, pero a ti, ¿quién te dice que la ciencia no la implantó alguien más para que nosotros la estudiáramos en consecuencia a ellos? Si no sabemos la materia oscura, ¿cómo sabemos que solo la hicimos nosotros? Sí, ok. Bien. Es todo, muchas gracias.
Dale. Sí, espérate, entonces sí me acuerdo bien las preguntas. No, yo no te puedo decir si no la pusieron o no, y creo que nadie te puede responder a esa pregunta. Es más, es complicado saber si la materia oscura existe o no y si la energía oscura existe o no. Así que esa pregunta es un poco más filosófica, sí, no sé, de otro carácter. Entonces, no sé. Podría ser que sí existan seres superiores y nos hayan puesto eso en la cabeza y nos enloquezcamos a investigar. Como puede ser que no podría ser. Dar cuenta de eso, ¿sí? Ahora bien, respecto a de la materia oscura, sí, pues en teoría, si el universo está en expansión, realmente, pues, digamos que cuando se habla del universo en expansión, pues todos los objetos que están dentro de él se van a mover sobre la grilla del espacio-tiempo. E incluso, pues entonces, los objetos tienen movimientos propios, pero también se mueven debido al efecto del movimiento, digamos, propio del espacio-tiempo. ¿Sí? Entonces, pues sí, efectivamente la materia oscura se expande con el universo mientras podamos decir que la materia oscura existe, ¿cierto? Incluso, y eso lo comento a veces en clases, y es el efecto de velocidades unificadas de objetos y de espacio-tiempo podría generar velocidades aparentes superiores a la velocidad de la luz sin violar principios relativistas, que eso es algo curioso, ¿sí? Pero bueno, eso es tela como de otra idea, ¿sí? Pero entonces sí, pues sí, la energía oscura, perdón, la materia oscura se puede estar expandiendo con el universo en sí, y no tiene ningún inconveniente. Y creo que había otra pregunta, César, pero ya no me acuerdo. La segunda. Ay, Creo que comenzaste por la tercera, así que yo, si algo, ahora redondeas de nuevo. vale, listo. Digámosle la palabra a Camilo Soto. Camilo Soto también quería hacer una pregunta. Eh, sí, buenas tardes, primero que nada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Profe, tenía una duda respecto a la temperatura sobre una diapositiva de la exposición. Hablaba que la temperatura en el universo era 2,6 grados Kelvin, si no estoy mal. Sí. Y pues me causaba curiosidad porque pues eso en grados centígrados es muy cercano al valor absoluto, ¿no? Sí. Y pues quería saber, digamos, qué pasaría si se llegara al valor absoluto en el vacío, pues en el espacio. Ya. Bueno, te respondo rápidamente. Debes tener presente que esa temperatura estrictamente no es la temperatura en sí del universo. Es la temperatura de una radiación, ¿sí? De una radiación remanente del Big Bang, del inicio del universo. Entonces, bajo ese criterio, es una temperatura de un evento que ocurrió hace muchos millones de años, creo que hace 14.000 millones de años, si mal no estoy, ¿sí? Y entonces, no es la temperatura del universo actual, simplemente es la temperatura de esa radiación y está dado en términos de la longitud de onda que se percibe, que básicamente son ondas de radio. Yo ahí no lo dije, pero esa radiación fue encontrada por Penzias y Wilson de pura suerte, montando unas antenas de radio de manera ingenieril y tenían ruido y no sabían por qué era, y resultaba ser la detección de esa radiación que tenía esa temperatura y que está asociada a una longitud de onda. Pero pues en general es particular de esa radiación, no necesariamente de todo el universo. Ok, profe, gracias. Gracias. Gracias, Camilo. Habría una última pregunta, ya usando el tiempo tuyo, Omar, y de los demás. Y yo también tengo una reunión ya mismo, pero no podríamos dejar de hacerla. Dice que César Joan Ayala, otra vez, Rincón, pregunta, ¿qué tan similar es la materia oscura con respecto a esa sustancia denominada éter, tan usada en la historia para explicar diversos fenómenos a lo largo de la historia? Creo que te referiste ampliamente al respecto, pero bueno. Ok. Vi que preguntaban mucho sobre mi canal, pues ahí lo puse, Física Increíble, por si quieren buscarlo. Eso es propaganda política pagada, Cecitar. Muy bien. No, miren, realmente el éter y la materia oscura, pues primero el éter como sustancia, digamos que permitiría el viaje de las ondas lumínicas a través del espacio, con gusto. Realmente, pues primero ya sabemos que no existe, por lo menos no en esa instancia,
¿sí? Entonces, digamos que de esa sustancia a la materia oscura actual, pues hay una diferencia. El éter ha sido descartado, aunque alguna vez yo vi una conferencia, pero eso fue hace muchos años, chicos, y ya no me acuerdo bien cómo era el asunto. Me parecía que en alguna conferencia de partículas vi hace un tiempo que alguien hablaba del éter dentro de unos efectos de interacciones eléctricas entre partículas, pero a nivel cuántico, y me acuerdo haberlo visto y dije como, oh, por Dios, ¿de qué están hablando? Pero no tengo referencias ni nada, entonces pues no podría decirles que no, porque no fue hace mucho, fue hace como unos 5 años. Y la materia oscura pues es un agente hipotético que tenemos ahí, que no sabemos si es cierto o no y que estamos esperando, pues como decían los profesores, prudentemente a los experimentos para ver si nos dan cuenta de su existencia o no. Por lo pronto, mientras eso está pasando y se está esperando, las otras teorías alternativas también siguen su viaje a través de sus depuraciones, sus mejoras, para ver si pueden dar cuenta o no de pues de ese proceso, ¿sí? Y entonces lo único que te puedo decir es que el éter fue algo muy importante en la historia de la física y que de hecho de que no existiera no quiere decir que no sea importante para nosotros como físicos, por ejemplo. Saber que creíamos en él, investigamos y encontramos que no, y seguramente la materia oscura que existe va a ser muy importante en la historia de la física. Y si no existe, pues va a ser supremamente importante y nos va a dejar grandes enseñanzas sobre la física en general y cómo se construye y cómo se goza la física. Bueno, pues con esto y con un enorme agradecimiento, Omitar, profe Omar Borges, que con mucho cariño siempre te llamo Omitar, pues con mucho cariño y mucho respeto a la vez. Muchas gracias de verdad por esta conferencia tan bonita, tan importante, tan impactante. Hay que guardar acá en los anaqueles del coloquio de licenciatura en física que tenemos después de, no sé si tú recuerdas, la conferencia que dio el profesor Javier Cano sobre a los 8 días de la noticia del descubrimiento de las ondas gravitacionales. Él dio una conferencia en el Auditorio Mayor y se llenó. En ese entonces tal vez estuvo en el coloquio un total de unas 350 personas. Y después de ese día memorable, pues tenemos el día de hoy, 2 de junio, con 233 personas, que es la segunda cifra más numerosa, que realmente nos enorgullece mucho, nos da muchísimo gusto, pues la acogida, y es un indicador digamos, del camino tan importante que estás labrando en esta vía de la divulgación seria, de la divulgación científica, con contenido, con responsabilidad. Y pues no es en vano pues la respuesta que ha habido de los estudiantes de la comunidad de la Universidad Distrital y de otras universidades. Acá, como viste, estaban el profesor Rafael Rey de la Universidad Nacional y seguramente de otras instituciones que nos acompañaron. Entonces, muchas gracias, Omitar, y bueno, pues a todos los invitamos de nuevo a conectarnos en 8 días en el mismo canal, el mismo link de la licenciatura en física, el coloquio de licenciatura en física. En 8 días tendremos la charla de otro egresado de la licenciatura en física que trabaja hoy día en Múnich, en Alemania, y nos va a hablar sobre moléculas artificiales y la forma de manipularlas, controlarlas para alterar o controlar sus propiedades ópticas. Entonces, ya en breve les enviaremos la publicidad, la invitación. Y bueno, esperamos que sigamos así rompiendo récords acá. Una feliz tarde para todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta la próxima. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias, buena tarde. Gracias, Omar. Gracias, Profe Nicolás también andaba.